Mi sistema de hombre lobo 1029. Cuando Shin salió de sus pensamientos por un momento, pudo ver la gran cantidad de vehículos frente a ella, y al ver quién era, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Kai había traído una gran fuerza de aulladores, y debía haber al menos alrededor de 500 personas en los vehículos. Los Owlers, desde su comienzo, también se habían hecho fuertes. No solo estaban llenos de nuevos miembros de la banda. Había una gran cantidad de alterados entre ellos, y Crowley, quien había logrado escapar del ataque de la banda Fénix, también estaba presente. Estaba claro que Kai hablaba en serio. Estaba listo para la guerra y, tal vez, podrían salvar a Hayden. Sin embargo, cuando hizo su pregunta, Shin pudo ver instantáneamente la mirada conflictiva en el rostro de Kai. ¿Qué pasa?, dijo Shin. Dijiste que trajiste a todos porque tal vez tendríamos que ir a la guerra. Mi hermano todavía está allí. Vamos a buscarlo. Los gritos de Shin fueron recibidos con silencio, pero Kai sabía que tenía que dar una respuesta. Shin, no podemos regresar para ayudar a tu hermano, respondió Kai. ¿Qué dijiste? Shin se abalanzó hacia adelante, pero antes de que pudiera alcanzar a Kai, Austin la agarró y la sostuvo ligeramente en el aire antes de colocarla detrás de él, asegurándose de que estuviera entre los dos. Entiendo tus sentimientos, dijo Kai. Mentira, gritó Shin. Si Gary estuviera ahí, entraría sin pensarlo dos veces. Porque es mi hermano, no lo harás. ¿Es porque no es miembro de los aulladores? ¿Cómo es eso justo? Si Gary estuviera despierto, volvería allí, lo sé. ¿Y tú querrías que lo hiciera?, respondió Kai. La pregunta hizo que Shin se detuviera por un momento. Por eso no puedo dejar que los aulladores entren allí. Es por Gary, respondió Kai. En este momento, Gary está en este estado porque se enfrentó a esa banda única. Fue a ayudar a tu hermano. Por lo que puedo ver, es una suerte que Gary haya salido vivo de allí, ¿y quieres enviar a todos de vuelta? ¿Quieres enviar a todos tras un oponente que ni siquiera Gary podría vencer? Kai levantó la voz. Era una de las pocas veces que lo hacía, especialmente contra un aliado, un amigo. En situaciones como esta, cuando todos estaban furiosos, él necesitaba ser la persona sensata del grupo. De lo contrario, todos acabarían muriendo. Tiene razón, Shin, dijo Austin. Piénsalo. Aunque Gary estuviera despierto, no podríamos hacer nada. Tenemos que prepararnos. Pero Hayden ni está tan cerca. Estaba justo ahí. Fue solo gracias a él que pudimos escapar. ¿Cómo pueden vivir sabiendo eso? ¿Cómo pueden? Tal vez si Shin estuviera en el lugar de los demás, podría entenderlo, pero al estar tan estrechamente relacionada con el individuo, no podía pensar con claridad y actuaba puramente por emoción. Shin, dijo Kai, queriendo comunicarse con ella, porque se daba cuenta de que aún no se había rendido. Y Kai tenía una preocupación. Si Gary se despertaba en cualquier momento y escuchaba las palabras que ella gritaba, existía la posibilidad de que volviera corriendo allí. Puedes regresar si quieres. No tengo control sobre ti. Pero si algo te sucede, arruinaría el sacrificio de tu hermano, e incluso el de Gary. Enviar a los aulladores y arriesgar la vida de tantas personas por Hayden, no podemos hacerlo. Con Gary es diferente. Él es de los aulladores, por eso todos pueden correr ese riesgo. Porque sin él, no existimos. Pero perder nuestras vidas por alguien que ni siquiera sabemos si está vivo o no, no arriesgaré sus vidas. Retira eso, gritó Shin, mientras su cuerpo ya se transformaba. Austin se dio la vuelta para verla, pero ella ya lo había superado y estaba en el aire, apuntando hacia Kai. Hayden está vivo, gritó Shin. En un instante, todo el cuerpo de Kai se transformó, revelando su pelaje gris claro. Su cuerpo había crecido parcialmente y en el momento perfecto, Kai agarró a Shin por el cuello y la estrelló contra el suelo de concreto. Sus poderes eléctricos recorrieron el cuerpo de Kai, pero, soportando el dolor y mostrando sus dientes frontales, continuó sujetando a Shin. ¿Cómo se supone que vas a salvar a tu hermano si ni siquiera puedes vencerme?, gritó Kai. Daphne Bree, que estaba de pie a un lado, observaba todo lo que sucedía. Sus cejas se alzaron en el momento en que vio a Kai transformarse. Tiene la misma base alterada que Gary Den, pero algo se siente diferente en todo, pensó. De cualquier manera, parece que Gary no es el único miembro fuerte de los Owlers. Tiene un diamante bastante bueno a su lado. Cuando la transformación de Shin terminó, ella comenzó a sollozar en el suelo y Kai la soltó. Muy bien, todos, nos dirigimos de regreso a Slough, ordenó Kai. Todos comenzaron a regresar a sus vehículos mientras Austin levantaba a Shin del suelo.
Justo cuando Kai estaba a punto de darse la vuelta, alguien se le acercó. Espero que no te importe, pero me gustaría visitar Slough. Al mirar quién era, Kai reconoció instantáneamente a uno de los reyes de su investigación, pero en cuanto a por qué estaba allí, solo podía adivinarlo. Eres bienvenido hasta que no lo seas, dijo Kai. El grupo regresó a Slough, mirando ansiosamente por encima del hombro. Se preguntaban si Arbor iría tras ellos en cualquier momento, pero nunca lo hizo. Se mantuvieron actualizados sobre los canales de noticias y más, pero no hubo nada. Ninguna mención de Hayden por ahora. La noticia de un dragón volador gigante fue prácticamente lo único que se cubrió. Cuando vieron el cartel que indicaba Slough y entraron en la ciudad, Kai estaba preocupado principalmente por una cosa. Cuando despiertes, Gary, con todo lo que ha pasado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Cuando el grupo llegó a Slough, no eran tiempos de paz para los aulladores, y ninguno de ellos podía relajarse. Kai sabía lo que había ocurrido. Había una pelea entre dos líderes, dos de los reyes, y se esperaba una represalia de una forma u otra. No sabían cuándo, así que Kai convocó rápidamente una reunión. En el sótano de uno de los grandes hoteles de Zipen, donde se celebraban bodas, se había producido una gran reunión. Todos deben permanecer en alerta máxima. Infórmense entre sí si hay alguien sospechoso. Estén atentos también a las cuadrillas de color por si alguna de ellas está siendo utilizada, ordenó Kai. En cuanto a los equipos ubicados en las torres de los rascacielos, deben asegurarse de no perderse nada. Deben estar alerta a varios ojos en todo momento, atentos a los ataques desde arriba o desde abajo. ¿Todos lo entienden? Sí, señor. Respondieron los líderes del escuadrón, y se adelantaron para transmitir la información al resto de los aulladores en la ciudad. Mucho había cambiado en Slough. Había nuevos edificios y se había rediseñado la ciudad. Se habían construido rascacielos como puntos de referencia turísticos, 4 en total. Sin embargo, todo esto fue planeado por Kai. Los rascacielos eran más bien torres de vigilancia que observaban desde afuera. Incluso la forma en que se construyeron los edificios alrededor de las afueras se hizo con un estricto planificador urbano para que pudieran defender la ciudad más fácilmente de un ataque. Después de salir del vestíbulo del hotel, Kai volvió a ponerse en contacto con su teléfono y se puso en contacto con varias personas. Estaba obteniendo información de todos sus aliados, tratando de entender los movimientos de Arbor y la banda única. Si pudieran adelantarse a esto sería fantástico para ellos. La buena noticia es que hasta ahora no parece haber ningún movimiento por parte de Arbor y su banda. La mala noticia es que no sé la razón. Si es posible, quiero evitar una pelea en Slough a toda costa. Fuimos capaces de reconstruir Slough una vez, pero no estoy seguro de que podamos hacerlo de nuevo. Después de la última pelea con uno de los reyes, no fuimos nosotros los que obtuvimos Ciudad Infierno. Fue Arbor, así que él obtuvo todas las riquezas de la pelea. Podría volver a ocurrir lo mismo y no tendríamos forma de reconstruir Slough. Después de salir del edificio, Kai levantó la mano para que un coche se detuviera. No era un taxi, pero el conductor era uno de los Owlers. Desde la última pelea, Kai había dejado de usar su máscara, por lo que prácticamente todos sabían quién era y el importante papel que desempeñaba en Slough. Llévame a la pista de hielo, dijo Kai. El hombre no hizo preguntas, incluso abrió la puerta del lado del conductor y permitió que Kai entrara. Después de dejarlo, Kai miró el estadio de hielo. Un lugar donde se celebraban ciertos eventos deportivos en Slough y, en otras ocasiones, simplemente se utilizaba como pista de hielo normal para entretenimiento. Hoy el local estaba cerrado y reservado de forma privada. Cuando Kai llegó a la entrada y puso su mano en la puerta, dejó escapar un gran suspiro. Esto es lo que más temo. Gary abrió lentamente los ojos y pensó en dos cosas. Una era que tenía frío y la otra, que tenía mucha hambre. En su visión, estaba mirando un techo metálico con una exhibición de luces. No era la escena habitual de una cama o los techos blancos de un hospital, por lo que estaba bastante confundido. Cuando finalmente se levantó, se dio cuenta de que estaba en una cama, pero ignoró en gran medida las vistas frente a él porque había una mesa con un plato de carne dispuesto y listo para él. El cuerpo de Gary se movía incluso antes que sus manos mientras extendía la mano y devoraba la comida poco a poco. Mientras lo hacía, su energía se fue restaurando y empezó a sentirse mucho mejor. Mientras se tomaba un descanso, fue entonces cuando empezó a darse cuenta de dónde estaba. «Estoy en una pista de hielo», gritó Gary. «Y hay una cama, nada más y nada menos y sigo soñando». «Ciertamente no lo eres», dijo Kai.
Cuando Gary se dio la vuelta, pudo ver la cama de la que se había levantado y, más allá de las gradas, donde estarían los observadores, estaban los miembros principales de los Owlers. Austin, Marie, Olivia, aquellos que habían estado con Gary desde el comienzo de la creación de los aulladores. Gary se alegró de verlos allí y sonrió, pero al mismo tiempo todo le resultaba confuso. Nada tenía sentido. Espera un momento, ¿por qué estoy aquí? Pensó Gary mientras iba a tocarse la cabeza. Sentía un dolor en el estómago. Cuando fue a revisar su sistema, vio que la comida y la energía estaban haciendo su trabajo y, al verlo todo, se dio cuenta. Las nuevas misiones sin completar, el hecho de que su HP todavía estaba bajo y su cuerpo se estaba curando. Gary recordaba todo. Espera, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos aquí? Este es el estadio de hielo de Slough, ¿verdad? Preguntó Gary. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está Shin? ¿Dónde está Arbor? ¿Qué pasó? Recuerdo que me golpearon y Gary entró en pánico, pero luego pensó por un momento. Estaba bien y Austin también estaba allí. Como Kai estaba allí, tal vez de alguna manera todos lograron salvarse. Supongo que al final todos salimos bien parados si yo estoy aquí, dijo Gary. Sin embargo, ante esa pregunta sintió que el pulso de Kai cambiaba. Esa es la cuestión, Gary. No todos lograron salir, respondió Kai. Al recordar todo lo ocurrido, las personas implicadas y el gran golpe que había sufrido Gary, era casi como si lo estuviera viviendo por segunda vez. Al hacerlo, la adrenalina que recorría su cuerpo ya estaba a tope. Kai, sabes que no suelo decirte estas cosas. Gary levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Kai. Quiero que dejes de hablarme con tanta insolencia. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién no lo logró? ¿Qué pasó? Había varias posibilidades. Dado que Kai había venido a rescatarlos, tal vez se tratara de alguno de los miembros de la banda de los Owlers. En el peor de los casos, tal vez se tratara de otra persona, entre aquellas personas a las que no pudo ver en el estadio. Es Hayden Clover, respondió Kai. Escuché lo que le pasó en el ring y por qué te involucraste, tratando de detener a Arbor. Después de eso, Arbor te dio un gran golpe, dejándote inconsciente, y apareció Ice. Lo sacó a todos de allí lo más lejos que pudo, pero Arbor continuó persiguiendo a su grupo. Nadie era lo suficientemente fuerte para luchar contra Arbor, y había una buena posibilidad de que los eliminara a todos. En ese momento, Hayden decidió contraatacar. Te permitió escapar y reunirte con nosotros a mitad de camino hacia Slough. Al final, los trajimos a todos de vuelta, todos se salvaron, todos regresaron sanos y salvos, pero Hayden no ha regresado. Todo el cuerpo de Gary temblaba y apretaba la mandíbula. Empezó a pensar en lo que había salido mal y en lo que podría haber hecho para cambiar el resultado. Tal vez debería haber empleado toda su energía en escapar desde el principio, o tal vez podría haber usado su posición como rey para intentar negociar con Arbor. La verdad era que nadie sabía cómo habría resultado eso tampoco. Aún así, Gary estaba molesto consigo mismo. Hayden, quien lo había ayudado antes, varias veces, y había sido una persona que lo había guiado, ahora se había ido, y Gary estaba completamente desmayado en ese momento. ¡Arug! Gritó Gary a todo pulmón, y su voz rebotó en la pista de hielo vacía. Levantó ambos puños y los estrelló contra el suelo. La pista de hielo se agrietó en varias direcciones y ocurrió algo más. Debajo de los puños de Gary, se elevaba vapor a medida que parte del hielo comenzaba a derretirse. En su ira, había activado de alguna manera el atributo fuego de su cuerpo. Gary levantó la cabeza y se puso de pie al darse cuenta de algo. ¿Qué pasa con Shin? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está ahora? Kai giró la cabeza. Estaba claro que dudaba en responder la pregunta. Te lo diré directamente. No lo sé. ¿Cómo es que no lo sabes? Preguntó Gary. Ella regresó con nosotros a Slough. Yo estaba ocupado tratando de preparar a Slough en caso de cualquier tipo de ataque, pero había gente siguiéndola. Me preocupaba que pudiera intentar algo, y sabía cómo actuaría si algo sucediera, explicó Kai. Pero ella eliminó a los que la seguían. No les hizo mucho, solo lo suficiente para escapar, y ahora nadie sabe dónde está. Gary levantó ambas manos hacia su cabeza, queriendo separarlas. ¿En qué situación se encontraba? ¿Qué había hecho para merecer todo esto? ¿Qué había hecho ella? Gary estaba seguro, aunque se sentía completamente angustiado, de que perder a Hayden era algo así como perder a Kirk por segunda vez, pero el sentimiento que sentía ahora, tenía que multiplicarse intensamente para Shin. Estuve allí. Estaba justo allí.
Hablé con tanta confianza que le dije a Shin que no se preocupara, y lo mismo le dije a Hayden, pero ambos se fueron. Shin, debe haber regresado a Arbor para encontrar a su hermano, dijo Gary mientras se daba la vuelta. Tengo que ir a buscarla ahora. Kai extendió la mano y agarró la mano de Gary, sosteniéndolo y tirándolo hacia atrás. ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera sabemos si Shin realmente fue allí. Tal vez solo necesite espacio para ella misma. Si vas allí, ¿qué harías de todos modos? Aunque ella no esté allí, tengo que ir a intentarlo. Si al menos puedo ayudar a Hayden, Shin también estará bien. Puedo arreglar esto, puedo solucionarlo todo, no habrá ningún problema, dijo Gary. A medida que el agarre de Kai disminuyó, Gary continuó moviéndose. ¡Basta!, gritó Kai. Odiaba tener razón en ese momento, ¿cómo podía predecir los pensamientos de Gary? Shin también tenía razón sobre las acciones de Gary. No hay necesidad de volver a buscar a Hayden. Te lo digo ahora, Hayden está muerto. Entrarás allí sin ningún motivo, afirmó Kai. ¿Lo viste morir con tus propios ojos?, preguntó Gary. No hubo respuesta de Kai. ¿Alguno de ustedes vio morir a Hayden con sus propios ojos?, gritó Gary también a los demás. Tampoco hubo respuestas por parte de ellos. Si no lo viste morir con tus propios ojos, entonces no lo mates todavía, dijo Gary. Gary continuó caminando y, mientras lo hacía, los demás comenzaron a moverse de sus asientos y se dirigieron hacia el estadio. Te traje aquí por una razón, Gary, dijo Kai. Pensé que todo esto se complicaría un poco, pero mi trabajo es impedir que hagas cosas estúpidas y asegurarme de que sigas el camino correcto, incluso si tengo que hacerlo con mis propias manos. ¿Qué quieres decir?, dijo Gary. ¿Estás preparado para pelear conmigo y tienes a todos aquí para que se me enfrenten? ¿Crees que quiero pelear contigo?, respondió Kai. No quiero que mueras. Piénsalo. Ya te enfrentaste a la banda única, ya te enfrentaste a Arbor y después de un solo golpe real de él te desmayaste. Si vas allí ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes alguna idea de cómo vencerlo? ¿Alguna idea de cómo cambiar el resultado? ¿Alguna idea de evitar que toda la banda única venga a Slough y comience una guerra? Gary estaba empezando a tener recuerdos de cómo se veía Slough después de la pelea con la banda Fénix. Cómo la ciudad quedó en ruinas, cómo incluso la gente que vivía en Slough resultó herida y lesionada, algunos de ellos incluso perdieron la vida. ¿Olvidaste quién vive en esta ciudad, tus amigos y sus familias e incluso tu familia, Gary? Ahora es más importante proteger a quienes sabes que están vivos. Tienes razón, no vi morir a Hayden con mis propios ojos, pero ¿sabes quién sé que está vivo? Tu hermana Amy, tus amigos que están detrás de mí y tu madre. Si vas allí y pierdes la vida, ¿qué pasará? Deja de ser un niño egoísta y piensa en la gente de aquí y en cómo se sentirían si te perdieran, y luego piensa en quién los protegerá. Si te perdemos y Arbor viene aquí, nadie sobrevivirá. Ahora mismo tienes que afrontarlo, Gary, eres demasiado débil para hacer algo. Kai observaba atentamente las reacciones de Gary, podía ver sus manos tensándose y sus músculos flexionándose. Tal como antes, Shin había reaccionado antes de atacar. Fue entonces cuando Gary tuvo un gran momento y su brazo derecho se transformó. Austin y los demás se apresuraron a observar el movimiento y estaban listos para intervenir. Tenían miedo. ¿Realmente tendrían que intentar enfrentarse a Gary? ¿Podrían siquiera detenerlo? El puño fue lanzado pero pasó justo por encima de la cara de Kai, quien apenas movió. En lugar de eso el puño fue lanzado directo al suelo rompiendo aún más el hielo. ¡Arg!, gritó Gary a todo pulmón, clavó sus garras en el gran trozo de hielo que había debajo y lo sacó. Luego lo lanzó con fuerza contra las gradas y las zonas de asientos, rompiéndolo en pedazos. Gary saltó en el aire y aterrizó nuevamente en el hielo, golpeando el suelo con los puños. ¿Qué está haciendo?, preguntó Marie cuando los demás llegaron y ahora estaban cerca de Kai. Está desahogándose, tiene muchas emociones y las está soltando. Es normal en estas situaciones, sé cómo se siente, respondió Kai. Después de que rompa algunas cosas se sentirá un poco mejor, pero después tendrá que enfrentarse a los hechos. Gary continuó destrozando la pista de hielo usando su fuerza física para golpear todo lo que pudiera encontrar. Nunca iba a golpear a Kai, nunca lo haría. Sabía que Kai tenía razón y que Kai se había convertido en alguien muy preciado para él. Incluso en un ataque de ira, Gary no se atrevería a lastimar a quienes habían estado con él durante mucho tiempo y lo habían ayudado tanto durante todo este viaje. Pero necesitaba sacárselo de encima, necesitaba sacarlo todo de dentro.
Los demás continuaron viendo a Gary luchar mientras destruía todo lo que veía y cuanto más lo observaban, más doloridos se sentían también. Gary es siempre el que nos revela tanto, dijo Marie. Lo odio, también tenemos que hacer nuestra parte, no todo y la protección de Slow depende de él, ¿por qué pones tanto sobre sus hombros, Kai? Él es igual que nosotros. Él no es como nosotros, respondió Kai. ¿Alguna vez has leído esos libros en los que alguien se encuentra con mucho poder y piensa en lo que harías en esas situaciones? Estoy seguro de que muchas personas creen que harían lo correcto o que seguirían un camino heroico. Pero la realidad es que es una situación difícil de afrontar. Cuando hay vidas literales en tus manos, cuando las cosas no son solo números y cuando es más fácil simplemente huir y vivir una vida pacífica. Tienes razón, es una gran responsabilidad y algo que la mayoría de personas de nuestra edad no podrían manejar. Gary es alguien que ha podido manejar todo lo que se le ha presentado. Incluso si yo estuviera en su lugar estoy seguro de que mi mente racional elegiría una opción más fácil, pero él no lo hará, él asumirá todo. Gary entonces dejó de destruir la pista de hielo y en ese momento cayó de rodillas ya no transformado. Las lágrimas corrían por su rostro y con un puño débil y tembloroso continuó golpeando el hielo bajo sus pies. No soy lo suficientemente fuerte, tienes razón, soy demasiado débil para regresar. Dijo Gary. Gary luego se secó las lágrimas con la manga de la mano y miró al cielo. Finalmente se puso de pie nuevamente y se volvió hacia Kai y los demás. Por favor Kai, dime que tienes una manera, ¿sabes de alguna manera en que pueda hacerme más fuerte? Preguntó Gary. Kai negó con la cabeza y, en respuesta, un gran dolor se sintió en todo el cuerpo de Gary. No, Gary, pero puede que haya alguien que sí lo sepa, respondió Kai. Creo que podría ayudarte con tu problema. He sido huésped aquí por un tiempo, así que supongo que debería devolverte el favor. Cuando Gary giró la cabeza pudo ver a Daphne Bree, la cabeza de la familia Bree, uno de los reyes. Al ver a Daphne, Gary recordó la situación cuando estaba en el ring. Aunque se había centrado mucho en Arbor, la recordaba, no solo por quién era, sino porque también lo había ayudado extrañamente durante un momento difícil para él y su grupo. ¿Qué está haciendo aquí? Pensó Gary. Pensé que habría regresado a su ciudad después de la fuga. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? No puede haber sido tanto. De todos modos, Gary tuvo que ver a Daphne como una especie de aliada después de ayudarlos en la difícil situación en la que se encontraban, especialmente porque ella estaba aquí y Kai también. Daphne Bree, es un placer conocerte. No pude agradecerte por ayudarnos en ese entonces, dijo Gary. Se trababa con sus propias palabras porque no estaba muy seguro de qué era lo correcto que debía decir. Entonces se dio cuenta de que había causado un alboroto frente a ella y se sintió un poco avergonzado por lo que había hecho. Ambos eran reyes y se suponía que debían estar al mismo nivel. No hay de qué preocuparse, dijo Daphne con una sonrisa radiante. Estaba muy segura de sí misma, aunque técnicamente estaba en territorio enemigo y en el círculo de hielo no había ni una sola persona de su lado. Todos los presentes eran miembros principales de los aulladores, que eran increíblemente fuertes. Gary recordaba haber visto algo de su poder, pero solo con el poder de controlar a los alterados, ¿cómo podía estar allí libremente? Y Gary incluso se preguntaba si su poder funcionaría con los hombres lobo, ya que técnicamente no eran alterados. Tomo mis propias decisiones, dijo Daphne. Y en ese momento, aproveché la oportunidad. Ahora ambos tenemos un enemigo común, que es Wankan y Arbor. He hecho una apuesta y aposté por ti, Gary. No hagamos que Arbor tenga razón y yo pierda esta apuesta. Escucha más a tus amigos. Con el rabillo del ojo, Gary pudo ver que estaba mirando a Kai. Parecía que los dos habían estado teniendo conversaciones mucho más profundas de lo que él creía. No estoy en contra de que nos ayudes, dijo Gary. Pero no entiendo qué obtendrás de todo esto. Ya lo hemos hablado, Gary. Has estado inconsciente durante un día, respondió Kai. Al igual que tú, yo también tenía dudas sobre la ayuda, pero al ver lo gravemente herido que estabas, tiene sentido. Es muy posible que Arbor sea el alterado más fuerte de este mundo y, si hace un movimiento, ninguno de los otros reyes podrá sobrevivir. Por lo tanto, la única forma de sobrevivir es trabajando juntos. A cambio de ayudarnos, Daphne quiere Ciudad Infierno, explicó Kai. ¿La ciudad que pertenecía a la banda del Fénix? Preguntó Marie mientras intentaba recordar. Había estado ocupada entrenando con Olivia y no se había concentrado demasiado en el estado actual de la escena del submundo del país. Ahora pertenece a Arbor, ¿verdad? Preguntó Marie. Correcto, respondió Daphne.
Ciudad Inferno sigue siendo una ciudad de nivel 1. Con ella, Arbor ha ganado posicionamiento, fuerza y una gran cantidad de fondos. Si hay un mejor momento que cualquier otro, es ahora. Él puede hacer la guerra contra todos los demás reyes si quiere, e incluso si todos tratamos de aislarlo, tiene suficientes finanzas y control sobre el país para poder continuar la lucha. Ir contra los reyes no siempre ha sido una cuestión de fuerza, sino también de riqueza e influencia. Si eliminamos a la banda única, podrás quedarte con su ciudad y nosotros tomaremos Ciudad Inferno. Creo que es una división justa. Y si te preocupa que el poder y el control se me suban a la cabeza, no te preocupes. Nunca me han interesado esas cosas. No soy uno de esos reyes porque quiera serlo. La razón es el legado de mi familia. Debes saber que nuestra familia es grande en todo el mundo, no solo en este país. Nuestra familia ha tenido influencia durante muchos años y quiere mantenerla. Tengo el deber de defender eso en cierta medida. Así que te lo puedo decir ahora. Mientras no me pises los pies, yo no te pisaré los tuyos. Por alguna razón, aunque Gary apenas conocía a Daphne, le creyó. En primer lugar, su actitud ante todo el asunto le hizo sentir que solo estaba haciendo lo que quería. Ella no se parecía a ningún otro rey que había conocido antes. Hablé con Crowley, ya que él solía enseñar en la AFA, dijo Kai. Los Zodiac son increíblemente fuertes y es algo de lo que debemos preocuparnos, pero aún más, los miembros de la pandilla en general también son increíblemente poderosos. Sinceramente, le pregunté qué creía que pasaría si nuestras dos bandas se pelearan, y me dijo que sería una aniquilación total por nuestra parte. Es por eso que Daphne atacará Ciudad Infierno. Es probable que envíen un gran grupo de personas, incluidos algunos de los miembros del Zodíaco, para combatirlo. Sin embargo, Daphne y la familia Bree no pueden enfrentarse a Arbor. Si viene a defender la ciudad con todas sus fuerzas, todo fracasará. Es por eso que, poco después del ataque a Ciudad Infierno, también necesitamos atacar directamente a Arbor. ¿Atacar a Arbor? ¿Vamos a atacar?, preguntó Gary. Era la primera vez que lo hacían. Hacer algo así, siempre habían estado a la defensiva, y atacar a otros le parecía un poco incorrecto a Gary. Ya habían atacado Knoxburg antes, pero eso fue algo aislado. Pero, como ya hemos dicho, todavía no estás preparada, dijo Daphne. Por eso, mientras tanto, seré yo quien te entrene. Gary parpadeó un par de veces. ¿Qué planeaba hacer Daphne? ¿Y cómo podían entrenar juntos, para empezar? Mientras tanto, Kai pensaba en otra cosa. ¿Cuánto tiempo les quedaba a Gary para hacerse más fuerte antes de que Arbor fuera el que atacara? Me preocupa, pero ¿por qué Arbor no ha hecho ningún movimiento? Tiene que haber una razón, pensó Kai. Strifeold City ha sido tendencia en las búsquedas en línea últimamente, y todo fue debido a las múltiples filmaciones que se habían publicado en línea de una criatura en particular. Un dragón en el cielo. Había demasiados vídeos de tantas personas como para afirmar que eran falsos. Sin embargo, a quienes no estaban en la ciudad les resultó difícil creerlo. ¿Existe un alterado gigante como ese y con forma de dragón? Seguramente, quienquiera que fuera el alterado al que pertenecía tenía que ser uno de los alterados más fuertes que existían. Los lectores en línea no tardaron mucho en darse cuenta de lo que había pasado. Algo había ocurrido en el evento. La pelea entre Hayden Tiger y Arbor. Nadie había visto antes la forma alterada de Arbor, pero era un individuo increíblemente fuerte. Eso, junto con el tatuaje en su espalda, que había sido capturado varias veces y publicado en línea, llevó a la mayoría a asumir que esta era la primera aparición de la forma alterada de Arbor. Habían pasado solo un par de días desde que se publicó el vídeo y ni Arbor ni la AFK habían hecho una declaración al respecto. Sin embargo, algo que se hacía con frecuencia eran las reparaciones en toda la ciudad. Los eventos debían trasladarse a una fecha posterior o a un lugar diferente porque el estadio estaba en obras. También se estaban realizando varias reparaciones en varios bloques de apartamentos y edificios de oficinas, principalmente arreglando daños estructurales y de vidrio. Muchos periodistas habían acudido a la sede de la AFK en busca de respuestas, pero no las habían obtenido. Nadie sabía realmente dónde se encontraba Arbor en ese momento. En las afueras de Strifeold City había una gran extensión de terreno abierto. En una de estas áreas se había creado una instalación especial, todo bajo la administración de OneCorp. En el exterior se podían ver grandes edificios que parecían almacenes, campos gigantes y varios tipos de equipos de entrenamiento. Incluso había bloques de apartamentos ubicados al lado del área. Se trataba de un centro de entrenamiento especial para los atletas de OneCorp.
Después de que los estudiantes se graduaran de una academia alterada, varias compañías y grupos patrocinaban a luchadores específicos bajo ciertas compañías de promoción. OneCorp era una de estas empresas de promoción, y si te patrocinaban como luchador, tendrías acceso a sus mejores instalaciones de entrenamiento. Un lugar donde los luchadores vivían y respiraban su entrenamiento, con todo lo que podían desear. En una sección de las instalaciones de entrenamiento había una pista especial con una H pintada. Se escuchó un fuerte traqueteo cuando un helicóptero se aproximó a las instalaciones. De pie en el suelo, mirando hacia arriba, Stanley se colocó nuevamente las gafas. Vestía el chándal habitual de Wang Kang, de color violeta y blanco. Cuando el helicóptero aterrizó, salió un hombre musculoso y particular. Vestía solo una chaqueta, que estaba abierta, dejando al descubierto el resto de su escultural cuerpo. «Todo está listo para usted, señor», dijo Stanley. «Genial», respondió Arbor, y los dos comenzaron a caminar hacia uno de los grandes edificios principales. Mientras caminaban uno al lado del otro, Stanley no pudo evitar seguir mirando el brazo de Arbor. «Puedo decir que quieres decir algo, así que dilo», dijo Arbor. «¿La herida que tienes en el brazo, ya está curada? ¿Es por eso que estás aquí hoy?», preguntó Stanley. Arbor se detuvo por un momento y luego se subió la manga de la chaqueta, dejando al descubierto la piel de su antebrazo. Una gran cicatriz que le salía de la muñeca parecía ascender en espiral hasta el antebrazo. Aunque Stanley no podía ver más allá del codo de Arbor, imaginaba que la cicatriz iba más arriba. «Ya está curado. Mi brazo volvió a la normalidad, pero parece que me quedará una cicatriz permanente de aquel tal Hayden», afirmó Arbor. Al final, era más fuerte de lo que esperaba. Stanley tuvo que aceptar, sobre todo teniendo en cuenta que Arbor nunca había recibido una marca así antes. Había visto los momentos finales de la batalla entre Hayden y Arbor en el estadio, y esta era la primera vez que Arbor había recibido una marca así. Mientras los dos seguían caminando, finalmente llegaron a la puerta principal del edificio. Dos grandes puertas metálicas de acero se abrieron automáticamente y se escuchó el sonido de varios gruñidos desde adentro. Ahora tenían una visión completa de lo que estaba sucediendo. Había cientos de personas, hombres y mujeres, que vestían chándales morados y estaban cubiertos de sudor. Las personas que estaban dentro luchaban entre sí. Algunos no estaban transformados y recibían golpes y los asestaban. En otros casos, varias personas se unieron para luchar contra un solo individuo. Incluso hubo quienes se transformaron y se enfrentaron entre sí. Cuando Stanley y Arbor entraron en la habitación y los demás los notaron, casi todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se giraron para mirar a Arbor. «Ha sido un proceso largo», dijo Arbor, levantando las manos en el aire. «Pero finalmente llegó el día. La razón por la que todos hemos trabajado tan duro para volvernos más fuertes. Los Kings restantes se han puesto en contra nuestra. Gaiden, Daphne Brea y Lupus. Todos ellos han decidido ponerse en contra nuestra. Honestamente, pensé que íbamos a dar el primer mordisco, pero parece que tendremos que conformarnos con la represalia». Los presentes en la sala tenían grandes sonrisas en sus rostros, hasta que fueron interrumpidos. Se escuchó el sonido de varios vehículos que se acercaban detrás de ellos. Cuando Arbor giró la cabeza, pudo ver varias camionetas grandes y, de inmediato, grandes grupos de personas comenzaron a salir de ellas. En cuanto a las personas que salían de las camionetas, la mayoría vestían uniformes blancos y dorados, a excepción de un individuo que vestía uniformes negros y rojos. «Arbor», dijo el hombre de barba rojiza mientras salía. «Tú y todo tu grupo están siendo investigados por la Rosa Blanca», dijo Kanu. Con los detalles discutidos, el grupo no quiso perder tiempo y decidió que era mejor entrar en acción, pero Gary quería asegurarse de algo más. «Olivia, ¿te importaría intentar averiguar dónde está Shin? Intenta preguntarles a los chicos dónde la vieron por última vez. Tal vez puedas encontrarla», preguntó Gary. Había una razón por la que Gary le preguntó esto a Olivia, y se debía a su clase de cazadora. Aunque Shin no estaba marcada y Gary no sabía realmente dónde estaba, los hombres lobo todavía tenían un gran sentido del olfato, y la clase de cazadora aún más. Hubo un tiempo en que Shin había desaparecido, y Gary había podido rastrearla, por lo que pensó que Olivia podría hacer lo mismo. Además de ser una mujer mayor y con experiencia, Gary creía que al menos sería capaz de adivinar dónde podría terminar Shin. «No puedo prometer nada, pero lo intentaré», dijo Olivia. «Solo agradece que Kai me haya conseguido un látigo nuevo, pero como son fondos de los aulladores, supongo que fue gracias a ti».
Fue una tarea que ella debía realizar sola, y luego Gary se giró para mirar a Daphne Grey. Este no es un buen lugar para los dos, dijo Daphne. Sobre todo porque está destrozado y parte de tus nuevos poderes parecen tener un efecto de fuego. Una parte considerable de los grandes trozos de hielo que habían sido arrojados al suelo se derritieron parcialmente. Puedo pensar en un par de áreas en las que podemos avanzar, dijo Gary. Mientras los dos se preparaban para irse, el teléfono de Kai empezó a sonar. Al ver el nombre en la pantalla, levantó la mano y señaló a Gary antes de responder. Está bien, lo entiendo, estaremos allí de inmediato, respondió Kai. Después de colgar el teléfono, Kai se acercó a ellos dos. No puedes irte todavía. Parece que Elijah está en Slough. Está en el Wolfsburg Club y quiere reunirse con nosotros. Los miembros principales de los aulladores, junto con Park, su nuevo conductor, fueron desde la pista de hielo hasta el Wolfsburg Club. Solo Olivia no estaba presente, ya que había ido a cumplir con su propia e importante tarea. Cuando llegaron, pudieron ver a Elías esperando afuera. ¿Qué? Elijah se quedó con la boca abierta mientras miraba directamente a Daphne. ¿Qué está haciendo aquí y qué está pasando? ¿La reconoces? No tenía ni idea de quién era, comentó Austin. Quiero decir, tenemos a todos los reyes registrados, así que una figura importante como ella, por supuesto, sabríamos de ella, respondió Elijah, sin dejar de mirarla. ¿Pueden dejar de hablar como si no estuviera aquí? Estoy aquí y, además, ¿no tienen asuntos importantes que discutir o nos quedaremos afuera todo el día? Preguntó Daphne. El grupo entró y, a diferencia de otros días, el club de piscina estaba abierto esta vez. Sin embargo, la mayoría de los miembros que estaban dentro eran de todos modos parte de la pandilla Owlers. Se había convertido en un lugar para relajarse y calmarse. Como de costumbre, se dirigieron al piso subterráneo, donde pudieron discutir diversos asuntos. Vaya, me están mostrando todos sus secretos, dijo Daphne, mirando a su alrededor. Sabré qué lugares atacar si alguna vez nos convertimos en enemigos. Marie y Austin se giraron para mirar a Daphne en ese momento, pensando que no era una muy buena broma. Cuando se sentaron, Elijah respiró profundamente y miró hacia Daphne antes de hablar. Está bien, dijiste que se trataba de Arbor, ¿verdad? Si es así, entonces ella también necesita escuchar esto, afirmó Kai. Está bien, bueno, en realidad Kanu me envió aquí, comenzó Elijah. Gary recordó a Kanu. Técnicamente, era el cuñado de Hayden y el hombre que le había contado a Gary toda la verdad sobre su pasado. Kanu quería que te dijera que ha iniciado una investigación sobre la banda única, explicó Elijah. La verdad es que, debido a su puesto, no es algo que deba hacer. Pero utilizó todos los hilos que pudo, todos los favores que tenía dentro de la Rosa Blanca, para iniciar esta investigación. Ocurrió después de que vio lo que ocurrió entre Arbor y Hayden en el partido. A primera vista, la investigación trata sobre el gigantesco dragón alterado que voló por la ciudad. La Rosa Blanca se ocupa de los asuntos relacionados con los alterados, y algunas personas resultaron heridas simplemente por el gran tamaño del dragón. No existe un vínculo oficial entre el dragón y Arbor. De todos modos, esto es solo superficial. Estoy bastante seguro de que Kanu está tratando de averiguar qué le pasó a Hayden o desenterrar algo sucio sobre la banda única. En este momento están atados, pero no pueden permanecer así para siempre y, tarde o temprano, volverán a ponerse en movimiento. Kai finalmente obtuvo la respuesta de por qué la banda única no se había movido. La última vez, la Rosa Blanca fue la que obstruyó a los aulladores y a Gary. Esta vez, estaban de su lado, ayudando a contener a Arbor. Dijiste que Kanu está haciendo todo lo que puede, así que puede la Rosa Blanca involucrarse más e intentar traer a Arbor. Preguntó Kai. Al igual que hicieron con Gary. Elías meneó la cabeza. No tenemos absolutamente nada sobre Arbor. Estoy seguro de que si Kanu lo supiera, habría intentado hacer algo al respecto hace mucho tiempo. Es por eso que Kanu quería darte este mensaje. Si encuentras algo relacionado con la banda única que pueda hacer que la Rosa Blanca se mueva, llévaselo de inmediato. Si haces eso, entonces la Rosa Blanca podrá ayudar a derrotar a la banda única. Elijah golpeó la mesa con el puño. Gary, junto con el resto de los aulladores, recordaron cómo los habían tratado cuando se enfrentaron a Sin. Sin había usado su influencia para obligar a Gary a ser encerrado. Había causado grandes problemas a los aulladores, y fue la razón por la que gran parte de la ciudad fue destruida antes de que Gary pudiera llegar allí. Sin embargo, no pudieron hacer mucho más que poner a Gary tras las rejas, y la Rosa Blanca ahora era un lugar mucho más limpio que antes.
Cuando dices que la rosa blanca se moverá, ¿qué quieres decir con eso? Preguntó Kai. Quiero decir exactamente lo que dije, respondió Elijah. Kano ha estado reuniendo todo lo que ha podido sobre la banda única, pero sabe que no es suficiente. Sabemos que conocemos algunas situaciones relacionadas con el NIRF y la sustancia negra, pero no podemos actuar al respecto porque faltan pruebas. Desafortunadamente, la Rosa Blanca es una organización que debe actuar en base a evidencias y tiene un procedimiento a seguir. Si pueden descubrir algo importante sobre Arbor, entonces podemos involucrar a gente importante de la Rosa Blanca. Era difícil adivinar la fuerza de Rosa Blanca, pero Kai sabía que los que estaban en la cima, al menos combinados, tenían que tener el mismo poder que un rey. Si pudiera conseguir su ayuda, entonces tal vez ni siquiera tendrían que depender de que Gary se hiciera más fuerte. ¿Pero qué tiene la banda única? Preguntó Gary. Si Kano está llevando a cabo una investigación ahora y no puede encontrar nada, ¿cómo se supone que podremos encontrar algo? Quiero decir, ¿acaso hay algo para empezar? Ja. Rió Daphne. Supongo que, aunque seas rey, en realidad eres un jovencito. Para llegar a esta posición, siempre hemos tenido que hacer cosas. Aunque para nosotros pueda considerarse justicia, para otros puede que no sea lo mismo. Estoy seguro de que así fue como Sin te metió tras las rejas, porque había una verdad parcial en lo que pasó. Gary no podía negarlo. Tenía las manos empapadas de sangre de los muertos. A veces pensaba en las vidas que había arrebatado. Lo que era aún más extraño en él era que su sentimiento de culpa por hacer tales cosas era prácticamente inexistente, y se preguntó si eso se debía a su lado hombre lobo. Bien, debe haber hecho algo malo, pero entrar a la ciudad será difícil, agregó Gary. Déjamelo a mí, dijo Kai, levantándose de su asiento. Dile a Kano que le informaremos si encontramos algo y que nos informe cuando lo saquen de la ciudad. De esa manera podemos estar preparados para lo que suceda a continuación. En cuanto a ti, Gary, creo que necesitas concentrarte en otra cosa, ¿verdad? Sacudiendo la cabeza, Gary recordó que la noticia los había tomado por sorpresa. Después de saludar a Elijah, Gary se despidió de su viejo amigo. Ambos parecían increíblemente ocupados. Lo último que dijo Elijah fue desearle suerte a Gary, palabras que no le agradaron especialmente. Sentía que la suerte no los sacaría de la situación en la que se encontraban. Dejando al resto, Gary y Daphne habían salido ligeramente de la ciudad y habían entrado en una de las zonas boscosas más profundas situadas al pie de unas colinas. Era un área que Gary frecuentaba algunas veces en el pasado cuando cazaba por primera vez algunas ardillas aquí y allá. Sabía que no había ojos que los vieran allí. Este lugar parece apropiado considerando tu forma alterada, dijo Daphne. Entonces, ¿qué tenías en mente? ¿Vamos a pelear los dos? ¿Hay algo en lo que quieras que me concentre? Preguntó Gary. Al pensar en su propia situación, su resistencia ya estaba al máximo. Incluso si consiguiera más estadísticas, no habría ninguna diferencia. Sin embargo, Arbor lo había noqueado de un solo golpe. Entonces, ¿cómo se suponía que debía entrenar? ¿Podría su cuerpo superar el sistema o habría alcanzado algún tipo de límite? Había una cosa que pensaba que podía hacer, y era intentar subir de nivel, llegar al nivel 50, pero estaba claro que eso llevaría demasiado tiempo. Tal vez pueda descubrir algo con tu forma alterada, dijo Gary, pensando que Daphne debía tener algún tipo de plan. No tengo una forma alterada, respondió Daphne. Esto había sorprendido a Gary. Claro, había muchas personas en el mundo que no eran alteradas, pero que uno de los reyes no tuviera una forma alterada, ¿era eso siquiera posible? ¿Cómo podía uno llegar a la cima? Pero en el ring, te vi controlar uno de los Zodiacs, preguntó Gary. Sí, pero no es porque sea una alterada, es porque es parte del poder de mi familia, respondió Daphne. Puedes creerlo o no, pero hay muchas personas que ocultan cosas a este mundo. Una de esas cosas son los poderes especiales que poseen. Tal vez puedan controlar el fuego, o tener telequinesis o algo así. Pero ellos, al igual que nuestra familia, nunca lo han hecho público. Porque muchos de estos poderes se pueden enseñar en lugar de transmitir, y no queremos que todos los posean, causaría el mismo desastre que cuando se crearon los alterados. Gary estaba un poco estupefacto, pero recordó que Inu también había aprendido a usar poderes extraños. No era algo del todo descabellado, y si fuera a ir más allá, si hubiera vampiros y hombres lobo, ¿por qué no podría haber otros en el mundo con poderes? Entonces, ¿tu poder te permite controlar a los alterados? Preguntó Gary. No exactamente, dijo Daphne mientras hacía rodar los dedos y los estiraba con una mano.
Es un poco más complicado que eso, pero lo que espero es que mis poderes puedan desbloquear algo en ti. Te daré un pequeño atajo. ¿Estás listo? Una extraña sensación se despertó en el cuerpo de Gary mientras veía a Daphne caminar hacia él. Tenía la mano levantada y movía los dedos. Incluso había una extraña sonrisa en su rostro, lo que hizo que Gary sintiera que esos dedos podrían terminar en otro lugar. Al final, su reacción natural fue dar pasos atrás mientras ella avanzaba. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Daphne. Si te mudas, no podré ayudarte a solucionar esto. Ese es el problema, respondió Gary. Ni siquiera sé qué vas a hacer. ¿A qué te refieres con atajo? Cuando Gary lo pensó más, ¿y si esto hubiera sido algún tipo de plan extraño de Daphne desde el principio? ¿Y si esta era una forma de hacer que los aulladores bajaran la guardia? Entonces, con sus poderes, ella podría apoderarse de Gary y hacer que se descontrolara en su propia ciudad, luchando contra aquellos que le importaban. No estaba fuera del ámbito de lo posible. Sé lo que te preocupa y quería mantener en secreto algunos de mis poderes, pero supongo que debe haber cierta confianza entre nosotros, afirmó Daphne. Cuanto más fuerte es la voluntad de una persona, más difícil me resulta controlarla. Es fácil controlar animales directos o bestias que carecen de inteligencia. Puedo controlar a los alterados cuando están transformados porque parece disminuir la voluntad o la inteligencia de la persona. La mayoría de las personas alteradas no son las más brillantes en primer lugar. Pero, por lo general, cuanto más fuerte es un individuo, más fuerte es su voluntad. Puedo controlar a bestias fuertes que solo tienen el pensamiento de matar, pero dudo que pueda controlar a Arbor. Para ti, es lo mismo, Gary. Lo más probable es que seas demasiado fuerte para que yo pueda controlarte. Entonces, para que esto funcione, tienes que dejarme tomar el control de una parte de ti. Ver qué puedo sacar a la luz. Si quieres, puedes luchar contra ello y estoy segura de que podrás liberarte, explicó Daphne. La explicación tranquilizó un poco a Gary, pero significaba que tendría que creer en las palabras de Daphne, que todo lo que ella decía era la verdad. Supongo que si Kai creyó en ella lo suficiente como para permitirle estar a solas conmigo, entonces yo también debería confiar en ella. Él sabe juzgar a las personas mucho mejor que yo. Gary dejó escapar un gran suspiro y dio un paso hacia Daphne. No tenían mucho tiempo, así que ¿qué otra opción tenía Gary? Existe la posibilidad de que esto no funcione, dijo Gary mientras miraba el rostro de Daphne. Los dos eran relativamente cercanos. Pensamientos extraños comenzaron a entrar en la mente de Gary. Si tan solo se inclinara hacia adelante, incluso podría besarla. No, maldita sea, tienes a Shin. Pensó Gary, sacudiendo la cabeza. Lo sé, no eres exactamente un alterado, ¿verdad? Dijo Daphne, presionando su mano sobre el pecho de Gary. ¿Cómo lo hiciste? Uf. Gary sintió que algo extraño se activaba en su cuerpo y cayó de rodillas. Recuerda lo que te dije, dijo Daphne, gruñendo mientras mantenía la mano sobre su pecho. Las venas de su brazo se movían y el sudor comenzaba a correr por su rostro. Tienes que dejarme entrar, tienes que dejarme abrirlo dentro de ti. Al experimentar con sus poderes, Daphne pudo hacer varias cosas. Por ejemplo, podía obligar a otros alterados a transformarse nuevamente en humanos. También podía lograr que se convirtieran completamente en alterados. De hecho, había momentos en que a las personas les costaba usar sus formas alteradas y pagaban grandes sumas de dinero a la familia Bray para que los ayudaran con esas cosas. Después de todo, no todos pueden transformarse completamente en su forma alterada incluso después de convertirse en uno. Llevándolo un paso más allá, ella podía usar su poder para extraer aún más las habilidades de un alterado, y esto era lo que estaba tratando de hacer con Gary también. Se detectó interferencia con el sistema. Se detectó interferencia con el sistema. El usuario es lo suficientemente fuerte como para bloquear la interferencia. ¿Te gustaría bloquear la interferencia? Gary se sintió extraño. Su mente estaba algo nublada y no podía pensar con claridad, pero cuando vio las pantallas del sistema, se dio cuenta de que lo que decía Daphne tenía que ser en cierta medida cierto. Supongo que esta es mi única oportunidad de rechazarlo, pero no tengo elección. Usted se ha negado a bloquear la interferencia. Su sistema ha sido ajustado. Se ha desbloqueado una nueva transformación. En ese momento, Daphne ya no sintió resistencia. Sus poderes habían fluido hacia Gary y rápidamente apartó el brazo. Se sintió débil y casi se cayó hacia atrás, pero sus ojos estaban fijos en Gary frente a ella. No podía apartar la vista de él. ¿Qué es esto?
dijo Daphne, esta vez fue ella quien dio un paso atrás, y sabía que si no se quitaba del camino, podría quedar atrapada en todo eso. Había pasado media hora y en ese tiempo Daphne había perdido el control de Gary. Al mismo tiempo que sus poderes habían terminado, la transformación de Gary también había llegado a su fin. Él yacía allí, sin llevar ya ninguna de sus prendas, su cuerpo desnudo yacía entre la tierra del suelo. Funcionó, dijo Daphne. El atajo funcionó y con esto, creo que podrías tener una oportunidad de vencerlo. Gary levantó la cabeza, todavía agachado en el suelo. Al notar que ya no tenía ropa, miró hacia el bosque. En un área de 1 kilómetro, no había nada más que destrucción. Los árboles habían desaparecido y el suelo parecía nivelado. Tal vez y esto sea suficiente, dijo Gary. Hubo un ligero cambio reciente que había ocurrido dentro de la familia Dem, lo cual fue un poco en contra de los deseos de Gary, pero al final, Kai lo convenció de que era lo mejor. Todo esto tenía que ver con Maya de Miami Dem, la madre y la hermana de Gary. Desde hacía mucho tiempo, Maya vivía en un apartamento de lujo en Zipen con uno de sus amigos más cercanos, Wite. Se consideraba un lugar relativamente seguro, ya que en la planta baja vivían varios miembros de los Owlers. Además, en el apartamento también vivía Crowley, uno de los profesores más destacados de la AFA. Era poco probable que un lugar así fuera atacado y no había muchos que supieran de la ubicación. Cuando Maya se despertó del hospital, ella también se quedó en el mismo lugar, pero a Kai no le gustó esto. El ataque a Slough por parte de la banda Phoenix había puesto demasiada preocupación en su mente, y tenía miedo de lo que le podría pasar a Gary si su familia era utilizada en su contra. Así que la propuesta era dejar que ambos se fueran de Slough. Estaba claro por qué Gary estaba en contra. En Slough, tenían a toda la banda de los aulladores protegiendo a su familia, y era donde se encontraba Gary. En cualquier momento podría ir a ayudarlos. Sin embargo, Kai le había recordado que él siempre sería el objetivo principal, tanto de otros reyes como de él mismo, como de los otros alfa. Después de todo, era el único hombre lobo de su familia. Las probabilidades de que alguien atacara a Slough eran altas. Para que Gary se sintiera cómodo, sus nombres fueron borrados de todos los directorios tanto como fue posible, cortando la conexión entre él y su familia. En primer lugar, no muchos sabían nada sobre su familia, y esto lo haría aún más difícil. Con eso, Maya, Amy y Wite se mudaron de Slough a Ascent City. El hogar de Age Entertainment y también un lugar que todavía estaba bajo el control de los Owlers. Aunque la lucha contra la banda Phoenix había afectado a Age Entertainment, solo había impactado su aspecto comercial. La ciudad en sí prácticamente no se vio afectada. Además, debido a la gran cantidad de talento que entraba y salía de la ciudad, una gran cantidad de personas adineradas vivían en Ciudad Ceniza, lo que llevó a que algunas de las mejores universidades del país se ubicaran allí. Dentro de una de las salas de conferencias, sonó la campana, señalando el final de la clase, y tanto para Amy como para Wite, fue el final del día. Ah. Dijo Amy, golpeándose la cabeza contra la mesa. ¿En qué estaba pensando, intentando convertirme en doctora, entre otras cosas? Solo porque fui bueno en la escuela, pensé que esto sería pan comido, pero todavía tengo varios años más de esto. Wite, a su lado, garabateaba diligentemente las notas dejadas en el tablero y, en su cuaderno, estaban aún más desglosadas. Sabes que no tenías por qué elegir esto como especialidad también, dijo Amy. Odio el hecho de que tuvieras que venir conmigo. Fue mi decisión ir contigo, dijo Wite mientras cerraba el cuaderno y se lo pasaba a Amy. Aunque me lo pidieron, no me obligaron a hacerlo. Hemos vivido juntos durante mucho tiempo y sería incómodo. Pero al menos podrías haber elegido otra carrera o haber hecho otra cosa. Cada vez que caminamos por la calle, hay muchos cazatalentos que se te acercan. ¿Por qué no haces algo así? Preguntó Amy. Amy no mentía. Varias agencias de modelos y de actuación se habían puesto en contacto con ella y eran ofertas legítimas, a diferencia de lo que recibieron algunas personas. Su piel pálida y su figura esbelta, junto con sus ojos fríos pero hermosos, atrajeron mucha atención. No me gusta que los demás me utilicen, al menos no otra vez, comentó Wite. Para mí, toda mi alegría proviene de ayudarte, por eso hago todo lo posible para ayudarte cuando tú no estás a la altura. Wite recordaba a menudo su pasado bajo el control de Olivia, que había dejado una profunda cicatriz en su corazón. Ella no podía confiar en casi nadie, sin importar lo agradables que parecieran por fuera o lo que afirmaran que era para su beneficio. Ella solo confiaba en una persona, y esa persona era Gary Dem. Por él, ella haría cualquier cosa, y su papel era cuidar de su hermana.
Aunque en su mente comenzó como si le estuviera haciendo un favor, la línea entre Gary y Amy se volvió borrosa para Uite, y ella vio a los dos como la misma persona. Para ella fue una verdadera satisfacción cuidar de Amy. Si era algo que tenía que hacer durante el resto de su vida, que así fuera. Gracias, lo aprecio mucho. Solo me siento mal, respondió Amy. No te sientas mal. Créeme, no quisiera hacer otra cosa, respondió Uite. Al notar que todos los demás ya habían abandonado la sala de conferencias, los dos se levantaron y comenzaron a caminar por los largos pasillos de la universidad, que finalmente los llevaron afuera, al predio de la escuela. Había cientos de estudiantes dispersos, hablando entre ellos, coqueteando entre ellos y haciendo una serie de otras cosas. Para ambos, todavía era una ciudad bastante nueva y no habían hecho muchos amigos. Creo que mañana Ash dijo que quería reunirse con nosotros para mostrarnos los alrededores, afirmó Uite. Sí, deja que el director de Age Entertainment nos haga un recorrido. No es como si eso nos hiciera destacar. Estoy segura de que solo está tratando de complacer a mi hermano, respondió Amy. Creo que es un hombre amable. Deberíamos aceptar su oferta, respondió Uite. Mientras ambos continuaban caminando por una de las calles anchas, en el lado opuesto, un hombre encapuchado se detuvo y se dio la vuelta. ¿No es esa y la conozco, no? Dijo Raven. Amy y Uite continuaron caminando por las grandes calles, donde se cruzaron con varias personas que estaban transmitiendo en vivo o tenían una cámara instalada en la acera y habían comenzado a bailar frente a ella. Realmente encajaba con el estilo de la ciudad. Si una persona no estaba aquí para trabajar en el mundo del entretenimiento, entonces estaba aquí para intentar ganarse la vida. Mientras continuaban adelante, pudieron ver que su apartamento estaba solo unas calles más adelante, pero fue entonces cuando un pie apareció justo frente a ellos y una figura detuvo su camino. Amy. Dijo Uite mientras la agarraba por los hombros y la tiraba hacia atrás. Tiró de Amy con tanta fuerza que las dos casi se caen, y fue entonces cuando un solo brazo se extendió y las levantó. Lo siento, no quise asustarlos así, dijo Tyson con una sonrisa, frotándose la nuca. Eres tú otra vez. No deberías salir así como así, dijo Uite. ¿Y por qué siempre eres tú? ¿Nos estás siguiendo o algo así? En ese momento, las mejillas de Tyson se pusieron rojas. No, ya sabes que vivo en el mismo edificio que vosotros, así que pensé que podríamos ir caminando juntos, pero estaba tratando de encontrar el momento adecuado para preguntar. Entonces, ¿te pusiste delante de nosotros y saltaste? Dijo Uite, poniendo los ojos en blanco. ¿Cómo pudiste ponerte delante de nosotros sin que nos enteráramos? Podrías haber hecho que pareciera más una coincidencia. Olvídalo, dijo Tyson, agitando la mano y continuando caminando en la dirección completamente opuesta, no hacia el apartamento al que se dirigían. Observaron a Tyson por un rato y lo vieron mirar hacia atrás y girar rápidamente la cabeza mientras aceleraba el paso. Después de que ya no pudieron ver a Tyson, Uite le dio un codazo a Amy en el hombro. Entonces, ¿qué piensas? Preguntó Uite. ¿Qué quieres decir con qué pienso? Respondió Amy. ¿Quieres decir que Tyson es una persona atractiva? ¿Es eso lo que estás preguntando? Después de todo, es parte de Age Entertainment. Hace un tiempo, un grupo de personas viajó con Gary cuando hizo un documental para Age Entertainment. De esas personas, Tyson era una de ellas. Un alterado que se usaba principalmente para ciertos fines y cosas así. No era particularmente un luchador, pero era más bien una persona seleccionada por su buena apariencia. Cuando estaba en el apartamento, Tyson se acercó primero a las dos niñas y les explicó que conocía a su hermano. Aunque cuando les preguntaron cómo sabían que Amy era su hermana, realmente no respondieron y solo pudieron suponer que Ash tenía algo que ver con esto. Creo que le gustas. Por eso se pone colorado todo el tiempo y siempre está rondando a nuestro alrededor, explicó Uite. ¿Le gusto? No, eso sería imposible, respondió Amy. Es prácticamente una superestrella y puede elegir entre muchas chicas, incluidas todas esas modelos delgadas. El motivo por el que nos sigue es bastante claro. Ash debe haberle dicho que nos siguiera como una especie de guardia. Sí, pero eso no explica exactamente por qué se sonroja así cuando está cerca de ti. Te diré algo. La próxima vez que lo veamos, le preguntaré, dijo Uite. Los dos continuaron moviéndose, y Amy comenzó a pensar en las palabras de Uite, pero en su mente, era imposible que alguien pudiera gustarle en una ciudad como esta, llena de bellezas, y con Uite a su lado también.
Los dos continuaron, y fue prácticamente en silencio porque había muchas cosas en la mente de Amy, y la mayoría de las veces, ella era la que iniciaba la conversación. Aunque estos días Wite había estado mucho mejor, justo cuando llegaron a la puerta, vieron al guardia parado a un lado. Amy entonces miró por encima del hombro, tratando de ver si alguien los estaba siguiendo. Sigues siendo muy cauteloso. Es como si fueras una celebridad, dijo Wite sonriendo. Este lugar está muy vigilado debido a la cantidad de celebridades que hay aquí. No tienes por qué preocuparte. Lo sé, pero mi madre también vive aquí y, además, antes estaba un poco paranoica. Parecía que alguien nos estaba observando. Decías eso todos los días y alguien te estaba observando, ¿recuerdas? Wite le guiñó un ojo y luego con sus manos hizo forma de corazón. Ignorándola, Amy fue a mostrar su rostro a una pequeña caja negra que había al costado. El reconocimiento facial la identificó y la puerta se abrió. Cuando ambos entraron, el guardia saludó a las dos mujeres y ellas entraron pacíficamente. El edificio de apartamentos en sí, por fuera, estaba repleto de tiendas diferentes. Una tienda de conveniencia, una peluquería, un salón de masajes y más. En general, tenía todo lo que uno podría necesitar para quienes viven en el mismo bloque de apartamentos. El área exterior tenía un camino relativamente grande. No había pasado mucho tiempo desde que las chicas habían entrado, y mirando hacia el alto edificio de apartamentos no estaba otro que Raven, que llevaba su capucha. La chica que estaba con mi hermano en ese momento. Hablé con ella antes, ni siquiera recuerdo lo que dijo. Obtuve mi respuesta de las chicas, y eso fue lo que me llevó a la persecución con Gary. Estoy segura de ello. Él fue quien mató a Auk, quien mató a mi hermano, pero ahora que estoy viviendo esta vida huyendo, ¿qué hago? En ese momento, una mano se sintió en el hombro de Raven. Oye, ¿creíste que no me di cuenta de que los estabas siguiendo? Dijo Tyson. Fue una noche tranquila para Amy y Wite, y Amy estaba empezando a pensar que tal vez había estado un poco paranoica el día anterior. Entonces hizo lo que solía hacer. Desayunó, revisó su teléfono para ver si había novedades y el mensaje matutino de Gary, y fue a besar a su madre antes de salir con Wite. Los tres vivían en el mismo apartamento, e incluso la madre de Amy los aceptó. Era como si no hubiera echado de menos ser madre, pues ahora podía cuidar de dos niñas en lugar de solo un niño y una niña. Las cosas también fueron mucho más fáciles esta vez, teniendo en cuenta que no había cuestiones financieras de las que preocuparse. Finalmente, los dos se dirigían a la escuela, y Amy incluso tenía un poco más de energía en su paso, hasta que Wite fue quien hizo un comentario. Eso es extraño, dijo Wite. ¿Qué? Preguntó Amy. Parece como si nadie nos estuviera siguiendo. Amy dejó escapar un suspiro de alivio. Le preocupaba que alguien los estuviera siguiendo, así que escuchar que Wite sentía que nadie los estaba siguiendo la hizo sentirse mejor. No, no lo entiendes. Tyson siempre nos sigue. Como dijiste, no sé si lo hace porque se lo pediste o porque le gustas, pero ya no nos sigue. Realmente lo haces parecer un acosador loco, respondió Amy. Tal vez se esté tomando un día libre de sus deberes de acosador. Pero nunca se había tomado un día libre antes. Amy no sabía si impresionarse o no de que Wite pudiera notar que Tyson los estaba siguiendo, pero eso la hizo preguntarse. ¿Cuál era la sensación que tenía? Nunca antes había sentido la presencia de Tyson, así que ¿por qué creyó sentir algo antes? Entonces, como ayer, cuando dieron un paso adelante, un hombre apareció desde el costado de la calle con una capucha. Wite actuó rápidamente y se puso frente a Amy, pero cuando el hombre levantó la cabeza, Amy no tardó mucho en reconocer quién era. Espera, Wite, retrocede, es peligroso, dijo Amy. No grites, no chilles, no montes una escena, dijo Raven rápidamente. Si lo haces, ese guardaespaldas tan guapo que tienes perderá la vida. Por lo que Wite acababa de decir, era obvio de quién estaba hablando. Raven había logrado ponerse en contacto con Tyson de alguna manera. Amy estaba empezando a recordar bien a esa persona. Con todo lo que había pasado, parecía que había ocurrido hace mucho tiempo. En el pasado, Amy tenía una querida amiga, una mejor amiga con la que haría cualquier cosa. Su nombre era Staki. Staki había estado saliendo con el hermano de Raven, Auk, y los había invitado a una pequeña reunión. Sin embargo, Auk y sus amigos no eran exactamente las personas más agradables. Tomaron narcóticos e intentaron abusar sexualmente de Amy y Staki. En ese momento, fue Gary quien las salvó a ambas. La verdad era que Amy no sabía realmente qué pasó ese día con Auk, pero conociendo la posición de Gary en que se había convertido, tenía una buena idea de las posibilidades.
Más tarde, Amy se encontró con Raven y los dos fueron llevados a una cafetería. Estaban atrapados y Raven les pedía información. Por supuesto, Amy no dijo nada. No quería meter en problemas a su hermano, pero al final, fue Stucky, por miedo, quien le dijo a Raven que la última persona que había visto a su hermano había sido Gary. Fue esta cadena de acontecimientos la que hizo que Raven buscara de Gary con un deseo ciego de venganza. Teniendo en cuenta el tipo de persona que era, Amy no tenía ninguna duda de que también había encontrado a Tyson. Quiero tener una pequeña charla con ustedes dos. ¿Por qué no pasamos por una cafetería? Dijo Raven mientras se daba la vuelta con una sonrisa y comenzaba a caminar hacia adelante. Amy se estaba preparando para seguirlo cuando White la agarró de la muñeca. No tienes que ir, susurró White. Podemos ponernos en contacto con tu hermano y él podrá solucionar esto. Es demasiado peligroso y no sabemos qué quiere. Sé que quieres ayudar a Tyson, pero, es demasiado arriesgado. Amy negó con la cabeza. No quiero involucrarte en esto. En este momento, él solo me quiere a mí. White, eres libre de irte y, si quieres, ponte en contacto con Gary y los demás también, pero no puedo permitir que Tyson sufra por mi culpa, y además, tengo la sensación de que Raven no me hará daño. Si Raven hubiera querido hacerle daño a Amy, ya podría haberle hecho lo mismo a Tyson. Además, Amy todavía recordaba la última vez que se habían visto en una cafetería. Él le había permitido irse y hasta el día de hoy, ella nunca entendió realmente por qué. Mientras Amy caminaba hacia adelante, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos detrás de ella. Yo también voy, dijo White. Y ya me he puesto en contacto con tu hermano, así que abordemos esto con confianza. Los dos. Es diferente a lo de antes. Amy sonrió ampliamente. Esta no era como la última vez que Stucky había traicionado su confianza. Tenía una nueva amiga a su lado, una que no la traicionaría como la última vez. Finalmente, mientras el grupo continuaba caminando, llegaron a una pequeña cafetería, cubierta de decoraciones blancas con una maceta en cada mesa. Raven se sentó junto a la ventana, mirando a la gente pasar, y tanto Amy como White se sentaron en el lado opuesto. Esto es igual que antes. Parece que volvemos al punto de partida, dijo Raven. ¿Por qué no me recuerdas lo que pasó? La situación era casi idéntica a la de la última vez. Amy estaba en una cafetería y a su lado había una amiga. No era la misma amiga de la última vez y no estaban en la ciudad de Slough. Mientras Amy recordaba la situación anterior, empezó a pensar en lo similar y diferente que era todo. Supongo que no todos trabajan para la banda del elefante gris como la última vez, dijo Amy con una sonrisa. Vine aquí porque quiero saber qué le pasó a Tyson. Él no está involucrado en nada de esto. Él también tiene su propia familia, una madre y un padre. Si le haces daño, se enojarán, y perderá a alguien, debes saber cómo se siente. Frente a ellos, Raven tenía una extraña sonrisa en el rostro. Todos podían notar que era falsa, una sonrisa forzada en la situación, casi espeluznante, como si estuviera a punto de estallar en cualquier momento. A White también le sorprendió lo segura que estaba Amy, incluso en esta situación. Y por eso estoy en esta situación, dijo Raven. ¿Sabes, Aoki y yo solo nos teníamos el uno al otro? Claro, él hacía cosas estúpidas de vez en cuando, pero no hacíamos todos cosas de las que nos arrepentíamos cuando éramos adolescentes. ¿De verdad crees que se merecía morir? ¿Que me arrebataran a mi hermano menor, mi única familia? En mi afán por deshacerme de Gary, hice lo que tenía que hacer. Solo quería ojo por ojo, y no veo absolutamente nada malo en eso. Un siseo casi escapó de los dientes de Raven cuando dijo esas palabras, y por un momento, un destello de una extraña sustancia negra apareció en su ojo, pero rápidamente regresó. ¿Quieres que te cuente lo que pasó esa noche? Y te lo conté todo, dijo Amy. Nada ha cambiado desde entonces. Luego Raven sacó una gran pila de papel de debajo de su sudadera y la colocó sobre la mesa. Esta fue toda la información que me dio la banda del Fénix. ¿Lo sabías? Fue por eso que tu hermano, Gary Dent, pudo ser encarcelado, explicó Raven. Las cámaras habían sido borradas a propósito. Resulta que alguien hizo un trabajo descuidado y la banda del Fénix logró encontrar algo. Siguieron buscando, no la policía ni la Rosa Blanca, sino la banda del Fénix. Encontraron teléfonos aplastados enterrados en el suelo con las huellas dactilares de Gary Dent y rastros del ADN de mi hermano en el teléfono. No fue como si la banda Fénix hubiera obligado a tu hermano a entrar en esa celda. Tu hermano hizo cosas malas y lo pusieron tras las rejas por alguna razón. Y a tu hermano le pasa lo mismo. Gritó Amy, golpeando la mesa.
Otros en la tienda se giraron para mirarlos, y Wite rápidamente se levantó y calmó a Amy, llevándola de regreso a su asiento mientras les decía a los demás en la tienda que estaba bien. Te dije la última vez que tu hermano intentó forzar a mi amiga. Si mi hermano no hubiera regresado entonces, no sé qué habría sido de ella. ¿Y sabes qué pasó después de todo eso? ¿Sabes por qué mi amiga Staki no está aquí hoy? Porque murió, dijo Amy. Así es, en tu pequeña investigación, ¿sabías algo sobre eso? Staki murió después de ese incidente. Nuestra vida tampoco fue fácil. ¿Sabes? Gary y yo estábamos en la escuela secundaria, pero tuvimos que enfrentarnos a todo eso, a todas las pandillas de Slough. Él tuvo que enfrentarse a todo eso. Además, nuestra madre fue internada en el hospital y, cuando la banda Phoenix atacó, varias personas murieron. ¿De verdad crees que eres la única persona con un problema? Lo único que has hecho es causar problemas mucho mayores. Amy estaba respirando profundamente. Estaba conteniendo muchas ganas, pero honestamente, pensaba que incluso si su hermano había matado a Auk, estaba justificado. Había visto demasiadas cosas durante el ataque de la banda del Fénix. Ahora, los dos tenían que esperar la respuesta de Raven a todo esto. Para ser honestos, estaban sorprendidos de que no hubiera respondido bruscamente. Es extraño cómo funcionan las cosas, dijo Raven. No sé si es porque hay algo malo en mí, algo dentro de mí de lo que no puedo deshacerme, o si es simplemente verdad lo que dicen. El tiempo lo curará todo. A medida que ha pasado el tiempo, he podido aceptar mejor lo que le pasó a mi hermano. No me malinterpretes, todavía odio a tu hermano, es solo que la ira ha disminuido. Como dijiste, mucha gente ha resultado herida en esto y parece que mi propia vida también está en juego. Ni siquiera tengo un lugar donde dormir, un lugar donde quedarme. Porque parece que me he convertido en enemigo de todos y cada uno de los reyes. Raven se detuvo allí, casi como si estuviera reflexionando sobre cada decisión que había tomado. Cuando Amy miró más de cerca, notó que su ropa estaba notablemente sucia y tenía bolsas profundas debajo de los ojos. Ella pensó que ese podría ser el aspecto que buscaba, pero se dio cuenta de que era mucho más que eso. Ser un alterado era una oportunidad única en la vida, pero para Raven, ahora era alguien que no podía ser aceptado en ningún lado, en ninguna ciudad. Tu amigo de antes está vivo y les diré a ambos dónde está, afirmó Raven. Pero solo si me hacen un favor. Este tipo, murmuró Wite en voz baja, ¿de verdad cree que tiene derecho a pedir favores? Raven ignoró el comentario de Wite y continuó. Quiero que organices una reunión con tu hermano. Creo que tengo algo que podría interesarle. El hecho de que Kai hubiera entrado en la oficina de Ash no era una coincidencia. Cuando Raven había solicitado reunirse con su hermano, asumió que no era porque él quisiera aclarar sus sentimientos o desafiarlo a algún tipo de pelea honorable. Estaba claro que quería hablar con Gary debido a su puesto. Había habido varias ocasiones en las que Raven había mencionado su puesto actual y, como no tenía de dónde ir, tuvo que recurrir a los aulladores. Entonces, Amy decidió llamar a Kai. Sabía exactamente cómo reaccionaría su hermano, especialmente si se enteraba de que Raven la había visto a sus espaldas. Amy había estado en contacto con Kai varias veces porque simplemente se había vuelto más fácil para los dos. Constantemente, Amy le pedía de Gary algunas cosas, como contratos de apartamentos, abrir cuentas bancarias, etc. Cada vez, Gary tenía que ponerse en contacto con Kai. Al final, para Amy fue más fácil contactar directamente a Kai y gracias a eso, ambos desarrollaron una relación más cercana. Esto le había permitido a Amy contactar a Kai para programar esta reunión. Sin embargo, las palabras que Amy le había dicho a Raven, diciéndole que nunca más la volviera a ver, eran un mensaje verdadero enviado por el propio Kai. Ahora Kai estaba en la habitación y, a su lado, Austin también estaba de pie. Mientras tanto, Ash se sentía un poco perdido en la situación, sabiendo muy bien que no podía hacer nada y que probablemente estaba en una posición en la que todo lo que se dijera debía mantenerse en secreto. Supongo que ese líder tuyo estaba demasiado asustado como para verme, comentó Raven. Bueno, mientras estés lo suficientemente arriba en la jerarquía como para tomar algunas decisiones, entonces hablaré. Kai tenía una sonrisa en su rostro, pero la comisura de su boca temblaba. Déjame decirte algo ahora mismo. Hay dos personas en esta habitación que con gusto dejarían que te arrancaran la cabeza, dijo Kai. Sabemos que eras parte de la banda del Fénix y que se llevaron a un querido amigo nuestro. Hemos descubierto varias cosas por nuestra cuenta, así que ¿por qué necesitaríamos reunirnos contigo? La rodilla de Raven subía y bajaba constantemente.
Había un maletín frente a él y parecía dudar sobre qué hacer. Sé lo que está pasando entre ustedes y la banda única, explicó Raven. En algún momento, él irá a por ustedes. Claro, puedes ir contra él como lo hiciste con la banda Fénix, pero terminarás perdiendo mucho en el proceso. Y conozco la fuerza de la banda única. Podrías terminar perdiendo mucho más. Pero ¿y si hubiera una manera de vencerlos sin que tú te involucraras? Preguntó Raven. Kai levantó una ceja, pensando que lo que decía Raven era ridículo. ¿Qué podría haber en el maletín que pudiera hacer algo así? Obviamente, no nos darás esto gratis. Solo dime tus demandas. Kai agitó su mano, sin importarle realmente. Un lugar en una de tus ciudades, esta me servirá, y una tarjeta para poder comprar lo que quiera. Solo quiero olvidarme de todo, no quiero tener nada que ver con esta mierda nunca más, y eso incluye a Gary y a todos ustedes. Dame estas cosas y podrás quedarte con lo que hay dentro de este maletín. Nunca más me pondré en contacto contigo ni apareceré frente a ti, declaró Raven. Kai se acariciaba la cicatriz de la barbilla mientras pensaba en la oferta. Aunque no le gustaba Raven, no era directamente responsable de la muerte de Tyler. Aunque Raven había matado a algunos de los miembros de Uller, lo mismo podía decirse del propio Kai. Sus manos no estaban completamente limpias de sangre, ni tampoco su conciencia. Siempre existía la posibilidad de que Raven incumpliera su palabra, pero después de haber hablado con Olivia y Marie, Kai sabía que Raven era un alterado increíblemente fuerte. Sería mejor cumplir el trato si Raven cumplía su palabra. Aunque Kai dudaba que lo que había en el maletín pudiera ayudarlos, valía la pena correr el riesgo por un pequeño costo. Está bien, haré lo que me digas y ni siquiera le diré a Gary que tenemos un trato. De esa manera, tampoco tendrás que preocuparte por él, dijo Kai. Con el trato confirmado, Raven hizo clic en los bordes del maletín y lo abrió, revelando varias soluciones alteradas. De ninguna manera se trataba de soluciones alteradas comunes. Cada una de ellas estaba contaminada con una extraña sustancia negra que se movía en los tubos que las contenían. Estas son soluciones alteradas infectadas. Si las usas, puedes tener varios luchadores de tu lado dispuestos a morir por ti para enfrentarte a la banda única, afirmó Raven. Kai miró los frascos con interés, pero no estaba seguro de su fuerza, ni los usaría contra miembros leales de los aulladores, sabiendo lo que podían hacer. Pero en lugar de eso, estaba pensando en otra cosa. Palabras que Elías había dicho en el pasado. ¿De dónde sacaste tantas de estas? Preguntó Kai. Oh, fue en el estacionamiento donde se estaba produciendo esa gran pelea, explicó Raven. Uno de los fundadores de NIRF estaba allí. Parecía que iban a entregárselos a la banda única. Entonces, puedo asegurarles que estas no son soluciones alteradas comunes. Dijo Raven emocionada. NIRF estaba haciendo un trato con la banda única, y con soluciones infectadas. Repitió Kai. En el pasado, Elijah había expresado sus frustraciones sobre la Rosa Blanca buscando quién estaba detrás de las soluciones infectadas. Austin recordó haber estado en una de las ciudades de tercer nivel y haber descubierto vínculos entre las soluciones infectadas y NIRF, pero no había suficiente evidencia para perseguirlos. Tal vez con esto, uno de los fundadores involucrado, haya una manera de culpar de todo esto a la banda única, e involucrar a la Rosa Blanca después de todo. Raven, no tienes idea de cuánto nos has ayudado. Se había llegado a un acuerdo y el maletín de soluciones infectadas estaba ahora en manos de Kai. A cambio, a Raven se le entregó una tarjeta con una asignación mensual y un lugar en una ciudad de nivel 2 según lo solicitado, junto con un teléfono desechable con un solo número programado en su interior. A Kai no le importaba si alguna vez volvía a ver a Raven, y no estaba seguro de si dejar ese cabo suelto se volvería en su contra, pero necesitaba decidir qué hacer con lo que había recibido. A su regreso a Slough, convocó una reunión en el Wolfspool Club. Los miembros principales estaban presentes, Marie y Olivia incluso jugaban un juego juntas, mientras otros se sentaban a un lado, pidiendo bebidas de vez en cuando. Gary también estaba allí, junto con Bree, que estaba en la habitación. Curiosamente, ella recogía constantemente bolas de billar y se las lanzaba a Gary, quien las atrapaba y las devolvía como si estuviera jugando a la pelota. Era difícil imaginar que se tratara de bolas normales y corrientes. Kai asumió que era parte de algún entrenamiento que estaban haciendo, y mientras prestaran atención a la reunión, estaría bien. Muy bien, Tom. Dijo Kai mientras le daba una palmadita en la espalda. Muéstrales lo que trajiste. Tom llevaba una bata blanca de laboratorio similar a las del NIRF. En el pasado, Tom había trabajado en el NIRF y había conseguido un puesto gracias a su padre.
Sin embargo, Kai había decidido crear su propio laboratorio de investigación con la información que Tom había aprendido. Habían recogido a algunos ex empleados descontentos de NIRF y estaban investigando todo lo relacionado con Altered. Uno de los proyectos de Tom fue aprender a controlar a Vlad, un alterado con un suero infectado. Sobre una de las muchas mesas de billar había un maletín de metal. Con unos cuantos clics, se abrió y atrajo la atención de todos. Soluciones infectadas y alteradas, y hay muchísimas, comentó Bree. ¿Tú los hiciste?, preguntó Marie. No planeas usarlos, ¿verdad? No se sabía mucho sobre las soluciones infectadas. Ni siquiera el sistema de Gary podía descifrarlas, aparte del hecho de que no podía consumir a los que estaban infectados. No, Tom no hizo esto. Fueron robados. Un envío destinado a la única e inigualable banda única. Afirmó Kai con orgullo. ¿La banda única se ocupa de soluciones infectadas? Supongo que esto significa que podemos involucrar a la Rosa Blanca después de todo, dijo Olivia. Gary no había pensado en eso. Si Wither-Rose pudiera capturar a Arbor, podrían tener la oportunidad de lidiar con esto sin involucrarse directamente. Pero algo no le cuadraba a Gary. No quería dejar escapar a Arbor sin al menos vengarse. Espera, ¿de dónde sacaste esto?, preguntó Ice. Eso no importa, respondió Kai. Desafortunadamente, el hecho de que tengamos estas soluciones infectadas no significa que Wither-Rose pueda involucrarse. Ya llamé a Elijah. En todo caso, somos nosotros los que probablemente nos metamos en problemas solo por poseerlas. Sin embargo, lo que esto significa es que hay algo lo suficientemente grande como para vincular a Wangan, NIRF y las soluciones infectadas. Si podemos conseguir evidencia, finalmente será suficiente para involucrarlos. ¿Evidencias de nuevo? ¿Pero cómo las conseguiríamos?, preguntó Park. ¿Eso no significaría que tendríamos que ir a por la banda única o por NIRF? Kai chasqueó los dedos y señaló a Tom. Exactamente. A través de la información que reuní, descubrí que el fundador que trabaja con Arbor es Rumper Karn, uno de los fundadores de NIRF. Parece que en el NIRF no se sabe nada de esto, por lo que podemos suponer que esto está sucediendo sin que el NIRF lo sepa por completo. Si podemos conseguir que alguien del NIRF nos ayude, podremos conseguir todo lo que necesitamos. Todos estaban sumidos en sus pensamientos sobre lo que se podía hacer. Atacar una base de NIRF era arriesgado. Contaban con los Retrievers, poderosos alterados. Espera, Gary, dijo Marie. Cuando llegó tu padre, ¿no te dijo que estaba trabajando con Rick Leibman? ¿No es él también uno de los 3 fundadores? Por primera vez, Bree se sorprendió al oír eso. Por lo que sabía, Gary era un don nadie que había surgido de un pueblo de tercer nivel. Nadie sabía que tenía contactos como estos. Bien, si trabajó con mi padre, entonces tal vez este tal Rick sea alguien en quien podamos confiar, pero Gary hizo una pausa por un momento. No tengo idea de cómo ponerme en contacto con mi padre. No es como si pudiéramos entrar ahí sin más, añadió Kai. No sabemos quién está o no involucrado en los negocios turbios. Incluso existe la posibilidad de que tu padre esté detrás de esto, pero tengo una opción. Kai le dio una palmadita a Tom en el hombro. Tenemos aquí una persona que todavía tiene familiares trabajando en NIRF, y no sería extraño que les hiciera una visita. Podríamos pedirle una reunión a Rickle, usando el nombre de tu padre. Estoy seguro de que eso llamaría su atención. Espera, ¿a que Tom vaya solo a la sede de NIRF?, gritó Gary. No puede, ¿y si pasa algo? Es solo una persona normal, lo sé, Gary, respondió Tom. Pero quiero ayudar. Déjame conocer a Rickle. Déjame ayudarte en lo que pueda. A Gary no le gustó nada. Según la historia de su padre, había un gran misterio en torno a este Rickle Eggman. Era difícil saber si era bueno o malo, y tampoco tenían idea del origen de las soluciones infectadas. Aún así, era la mejor opción que tenían. Está bien, conócelo. Un escuadrón de agentes de la Rosa Blanca se encontraba en la orilla de un río. Estaban dispersos, observando algunas de las piedras del suelo, mientras también tomaban lecturas del agua. No estaban solos, ya que algunos miembros de la fuerza policial estaban con ellos, ayudándolos y tratando de ayudar a desviar la atención del público. Si uno miraba hacia arriba, no muy lejos, se erguía un gran puente por encima de él, con tráfico yendo y viniendo. Si uno miraba más allá, hacia los rascacielos de la ciudad, había varios cables colgando de los edificios, con vidrios que estaban siendo reemplazados. Los trabajadores habían estado trabajando horas extras recientemente.
En el propio banco, algunos agentes vestían los conocidos uniformes blanco y dorado, mientras que unos pocos vestían de negro con un borde rojo. Una imagen inusual para el público en general, ya que estos agentes de la Rosa Blanca difícilmente serían vistos desde fuera. La cantidad de llamadas que he estado recibiendo últimamente, murmuró Elijah, volviendo a guardar el teléfono en el bolsillo. Mientras se dirigía hacia su capitán, Kanu miró hacia la derecha, donde varios barcos flotaban en la costa. Un equipo de buzos especiales se encontraba a bordo, preparándose para entrar en el río. Además, habían llamado a un especialista de la Rosa Blanca, un alterado que podía respirar bajo el agua y nadar bien a pesar de las fuertes corrientes, lo que permitió que la búsqueda se extendiera. Era el cuartel general, dijo Elijah. La banda única está haciendo todo lo posible para presionarnos para que abandonemos esta ciudad. Eso significa que estamos en lo cierto, respondió Kanu. Ya deberías saber que si se están esforzando tanto es porque tienen algo que ocultar. Está bien, asintió Elijah, rascándose la cabeza. El problema es que no podemos seguir investigando basándonos en una corazonada. Hemos allanado casi todos los edificios que posee la banda única y no hemos encontrado nada. Al menos, nada que podamos usar. ¿Por qué estamos buscando en este río? ¿Qué vamos a encontrar aquí que no podamos encontrar en ningún otro lugar? Preguntó Elijah. Kanu miró el puente y los edificios que rodeaban el área. Hablé con algunas personas que informaron haberlos visto. El último lugar donde se vio al dragón fue justo encima de este río. Un gran rayo atacó el río mismo. Casi todos lo vieron. Apuesto a que hay algo aquí, pero una parte de mí no quiere encontrar nada. ¿Cómo está Gary? Preguntó Kanu. Está vivo. La banda única no ha hecho nada contra él por nuestra culpa. Por lo que he oído, puede que tengan algo, pero llevará tiempo. Kanu dejó escapar un profundo suspiro. Los audadores necesitaban más tiempo. Aunque Witterose no había encontrado nada que extendiera la investigación o causara problemas a la pandilla, se habían dado cuenta de lo grande y fuerte que era la banda única. Para los audadores enfrentarse a la banda única por su cuenta sería casi imposible. Witterose necesitaba involucrarse de lleno. Necesitaban encontrar algo, y rápido. «Encontramos algo», gritó uno de los hombres en el barco. En ese momento, el corazón de Kanu empezó a latir rápidamente, el doble de fuerte que de costumbre. Los recuerdos llenaron su mente. Había sentido esa sensación antes. Miró hacia donde estaba el especialista Altered, cubierto de aletas azules, sacando un objeto grande del lecho del río. Era pesado y lo colocaron en el bote. La vista aún no estaba clara, pero el bote comenzó a moverse lentamente hacia la orilla. Mientras todo esto sucedía, Kanu no se dio cuenta de que alguien lo estaba observando desde lo alto del banco en una ligera subida, de pie junto a la barandilla. No era cualquiera el que estaba mirando. Shins mordía el labio mientras miraba. El barco finalmente llegó a la orilla y con cuidado, utilizando una bolsa grande, sacaron el objeto. Es un cuerpo, y dijo Kanu. Uno de los especialistas giró el cuerpo y, al instante, Kanu reconoció de quién se trataba. Elijah se giró inmediatamente para mirar el rostro de su capitán. Parecía como si el mundo se hubiera congelado. Kanu no parpadeaba, miraba fijamente el rostro. Guárdalo y tráelo. Necesitamos confirmar quiénes, ordenó Elijah. No hace falta confirmarlo. Incluso con una cara pálida e hinchada como esa, cualquiera podría darse cuenta, dijo Kanu. ¿Por qué tuviste que seguir sus pasos? ¿Por qué no pudiste esperar un poco más hasta que tuviéramos todo listo? Kanu miró al cielo. Siento como si lo hubiera perdido todo, susurró Kanu. ¿Qué quieres hacer ahora? Preguntó Elías. Tenemos que usar esto, respondió Kanu. Usarlo como excusa para continuar con la investigación. No importa cuánta presión ejerzan sobre nosotros, contraatacaremos con el doble de fuerza. No dejaremos nada sin aprovechar todos los medios de comunicación, todos los recursos que tenemos. Arbor tendrá que intentar detenerme él mismo si quiere que nos vayamos. Elijah no dijo mucho. Era evidente que esa persona era importante para Kanu. Una muerte siempre era trágica, pero a sus ojos, esto era lo que necesitaban para ganar tiempo para los audadores. Esperaba que Kanu no se involucrara directamente, y todo lo que podía esperar era que Gary y sus amigos salieran adelante y encontraran algo. Mientras tanto, Shin, que estaba parada en la barandilla, no podía evitar que las lágrimas corrieran por su rostro. Llevaba una sudadera con capucha que cubría su apariencia, y justo debajo de su manga, se podían ver varias chispas amarillas. Sus ojos brillaban de un amarillo intenso. No podía controlarse a sí misma ni sus emociones.
Habían alcanzado un nivel insoportable. Había venido aquí por una razón después de regresar sana y salva a Slough. No quería causar problemas. Iba a permanecer oculta mientras investigaba por su cuenta. Pero ahora ya no había nada que pudiera investigar. Los mataré a todos, los mataré a todos. Cueste lo que cueste, te mataré, Arbor. Las cosas se estaban moviendo relativamente rápido, más rápido de lo que Tom había imaginado, mientras se encontraba dentro de uno de los edificios del NIRF con una credencial de invitado alrededor de su cuello. No era una de las instalaciones en las que había trabajado antes, pero todo el NIRF parecía bastante similar. La blancura del suelo, las paredes e incluso las luces emitían un resplandor blanco intenso. A Tom casi le recordó a un hospital, pero al mismo tiempo, un hospital nunca le había parecido tan elegante. Las zonas de estar, las decoraciones e incluso la zona de recepción ovalada y curva. Ciertamente era un lugar con dinero, lo cual no fue una sorpresa. Lo que sorprendió a Tom fue que le permitieran venir como invitado a una instalación donde ni él ni su padre trabajaban. Al final, Tom le pidió un favor a su padre. Le pidió acceso para visitar como invitado una determinada instalación del NIRF, que tenía sucursales en todo el país. Sin embargo, con tantos secretos que guardaban, pensó que sería más difícil. En cuanto a por qué se eligió esta instalación en particular, fue la que se menciona en la historia del padre de Gary. Como invitado, uno de los investigadores le había hecho un recorrido por las instalaciones. Mientras caminaban, Tom no dejaba de hacer preguntas para intentar averiguar dónde estaba Rick Lehman. Todo lo que supo fue que Rick Lehman visitaba mucho esta instalación, pero también visitaba otras instalaciones, por lo que era difícil saber si la persona en cuestión estaba allí. Para tener cuidado, Tom también hizo otras preguntas. En cuanto a los demás fundadores, ¿van con frecuencia a las otras instalaciones? Preguntó Tom mientras caminaban por los pasillos. Los otros dos fundadores y bueno, Rumper Karn suele quedarse en una instalación. Es un lugar grande, pero más alejado. No hay muchos que se trasladen allí. En cuanto a Tint, es más bien un fundador pasivo de NIRF. Casi se podría decir que está retirado. Hay que recordar que todos están envejeciendo ahora. Él es el más pasivo, con una actitud de no intervención. Supongo que Rickle es realmente el único que está en movimiento todo el tiempo. Tom estaba agradecido de que así fuera. Sabían que Rumper era el hombre que estaba detrás de algunas de las soluciones infectadas, pero no estaban seguros de las otras. Mientras ellos no estuvieran aquí, él estaría bien. Gary todavía está entrenando en Slough con Bree, y justo afuera de la ciudad, no muy lejos de la base, están Marie y Olivia, pero no es como si pudieran entrar rápidamente, pensó Tom. Mientras pensaba en eso, giró la cabeza y vio a un grupo de personas que pasaban por allí con un aspecto extraño. Tom ya había visto a gente así antes. Estaba claro que eran perros perdigueros. Esto hizo que el corazón de Tom latiera aún más rápido. Sin embargo, me preguntó. Esta instalación está en una ciudad de nivel 2 y es un poco más pequeña que las otras bases de NIRF. ¿Es esa la razón por la que a Rickle le gusta pasar su tiempo aquí, lejos de los demás? Finalmente, la gira de Tom llegó a su fin y regresaron a la recepción principal. Estoy seguro de que, como ex investigador, sabes que la carga de trabajo puede ser dura, dijo el hombre con una gran sonrisa. Pero, honestamente, las cosas en estas instalaciones son un poco más tranquilas. Tienes la opción de ser más activo en los experimentos e investigaciones o concentrarte en la parte de investigación. Pero tengo que preguntarte, ¿qué te hace querer mudarte aquí? ¿No está lejos de la última institución en la que trabajaste o donde trabajaba tu padre? Tom le devolvió una sonrisa incómoda. En realidad, había una razón por la que te hacía tantas preguntas. Es porque Rickle es, en cierta manera, mi modelo a seguir y alguien a quien admiro. De hecho, dejé NIRF pensando que podría crear mi propia empresa así, pero fue más difícil de lo que pensaba. Al final, supongo que solo quería trabajar aquí y hablando de eso, ¿no crees que haya alguna posibilidad de que pueda conocerlo, verdad, si está aquí ahora mismo? El investigador meneó la cabeza pero le dedicó una sonrisa reconfortante a Tom. Lamentablemente, ni siquiera yo puedo conseguirte una reunión con un fundador. A menos que él te llame, e incluso si tú solicitas una reunión con él, es poco probable que te responda. Tendrás que intentar reservar con antelación. Tom se preguntaba qué hacer. No quería ser demasiado insistente, por si el investigador sospechaba. También podía dejar que fuera a buscar por las instalaciones él mismo, pero después de haber hecho el recorrido, no estaba seguro de si eso era posible.
Tengo que pensar, la razón por la que vine aquí lo antes posible es porque no tenemos mucho tiempo. Los demás dependen de ti, pensó Tom. Empezó a pensar en el momento en que le había dado a Gary un trozo de chocolate y casi había matado a su amigo. Más allá de eso, en cómo Gary había acabado vengándose de quienes le habían puesto las manos encima. Y ahora, cómo Gary cuidaba en secreto a su familia de los asuntos relacionados con Slough y otros. Cosas de las que ni siquiera los padres de Tom estaban al tanto. Ah, qué pena, respondió Tom. De hecho, me preguntaba si hay otra persona a la que pueda agradecer. ¿Hay algún investigador llamado Deandem aquí? El hombre sacó su tableta. No podía decir que era un nombre que había oído, pero también sabía que no conocía el nombre de todos los miembros del personal. Oh, hay un Deandem que trabaja aquí, pero no se especifica cuál es su función, solo espere aquí un momento y veré qué puedo hacer. Después de decir no a la primera petición de Tom, el investigador no quería decepcionarlo otra vez, por lo que le dio una oportunidad a esta. Y si la persona en cuestión era importante, le habría dado algún título, así que al hombre no le importó preguntar. Mientras esperaba, Tom se sentó en el sofá. Vio al investigador hablando con el personal de recepción y luego se fue a algún lado. Habían pasado unos 10 minutos, hasta el punto que Tom pensó que tal vez se habían olvidado de él. Entonces, ¿fuiste tú? ¿Fuiste tú quien preguntó por Dean? Qué extraño, ni siquiera sé quién eres, dijo una voz desde atrás. A Tom se le erizaron los pelos de la espalda. Ni siquiera había sentido a nadie detrás de él, pero cuando miró, vio a un hombre alto con cabello negro oscuro. Inmediatamente todos en el lugar le hicieron una pequeña reverencia al hombre. Señor Rickle, dijeron los miembros del personal. Al mirar al hombre, Tom no pudo evitar tragar saliva. Este es uno de los fundadores de NIRF, Rickle Edman. Una persona que nunca he conocido, que usa un nombre que no debería ser conocido, más vale que esto sea importante, afirmó Rickle. Lo que Tom le había dicho antes al otro investigador no era una mentira total. Cuando dijo que era un gran admirador de Rickle, había algo de verdad en ello. Tom estaba interesado en el espacio alterado y en el trabajo de su padre. Tenía una pasión más fuerte por otra cosa, pero debido a todo, admiraba a los fundadores de NIRF. Al ver a la persona que tenía frente a él, sintió un poco de miedo. Por eso era extraño que, sin decirle una sola palabra, Tom hubiera terminado en el laboratorio junto con Rickle Edman. Vaya, es tal como lo describió el padre de Gary, en realidad, es aún más impresionante. Tom estaba moviendo la cabeza. Había varios experimentos a medio montar. Cristales de bestias colocados por toda la zona junto con otros experimentos y pantallas. Algunos de los gráficos y pantallas le dieron una idea de lo que estaba haciendo Rickle, mientras que de otros no tenía ni idea. Sin embargo, meneando la cabeza, sabía que necesitaba llegar al punto y trató de concentrarse. ¿Está Deandem aquí?, preguntó Tom, con la voz quebrada hacia el final. Aunque Tom no había conocido realmente a Dean, solo lo había visto desde la distancia y lo había escuchado hablar, todavía sentía que por alguna razón sería más seguro si Dean estuviera en la habitación y no estuvieran solo él y Rickle. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te muerda? Rickle usó su pierna y arrastró un taburete hasta el centro de uno de los pasillos y se sentó. Lo siento, es un mal chiste, pero ¿por qué estás buscando a Dean de todos modos? Quiero decir, claro, se le permite vivir su vida, pero nadie que conozca realmente a Dean vendría aquí. Él nunca les diría que vinieran aquí en primer lugar. Rickle colocó el codo en el costado de la mesa y se apoyó en su mano, mirando a Tom. Sin romper el contacto visual ni por un momento. Tom tragó saliva. Así es como actúa el fundador de NIRF. Es tan tranquilo. Pensé que tal vez sería más sofisticado y no sé qué pensé, pero esto no. En realidad, el verdadero motivo por el que vine aquí fue para hablar contigo, dijo Tom. Respiró profundamente de nuevo. Necesitaba asegurarse de que todo lo que tenía que decir se dijera. Bueno, ahora tienes mi atención. ¿Conoces a Dean y deseas venir a verme? Respondió Rickle. En primer lugar, debo decir que estoy aquí como investigador de los Owlers. Estoy aquí en representación de Gary Dem. Espero que puedan entender por qué no pudo venir aquí en persona, dijo Tom. Rickle ya no estaba simplemente apoyado en la mesa. Estaba sentado erguido porque el nombre había llamado su atención. Uno de los reyes hombres lobo, por lo que veo. Ahora bien, si dijeras que viniste a conocer a Deandem, lo entendería, pero dijiste que viniste a conocerme a mí, preguntó Rickle. Fue entonces cuando Tom estiró su brazo y encontró un extraño artilugio de metal adherido a su antebrazo. Al tocarlo varias veces, se abrió y apareció una pequeña jeringa.
Inmediatamente se vio el líquido negro moviéndose dentro del frasco. ¿Una solución infectada? ¿Quieres hablar conmigo sobre esto? Preguntó Rickle. Pero es un artefacto bastante interesante el que has creado. Sí, respondió Tom. De hecho, tenemos una gran cantidad de estas soluciones infectadas que obtuvimos, pero para poder pasar sus sensores y su seguridad, solo pude traer una cantidad limitada. Los ojos de Rickle estaban pegados al brazo de Tom en lugar de a la solución en sí. Me temo que no puedo ayudarte mucho. Conozco las soluciones para los infectados, pero si viniste aquí para preguntar de dónde vienen o cómo deshacerte de un alterado infectado, no tengo una respuesta para ti, respondió Rickle. Tom esperaba ese tipo de respuesta, y Rickle parecía que también estaba diciendo la verdad. En realidad, por eso queríamos hablar contigo. Descubrimos que las soluciones infectadas las vendían Nirfawankan, explicó Tom. Escuchamos que quien está detrás de la venta de estas soluciones es Rumper Karm. De repente, Rickle se levantó de su asiento y la silla voló hacia atrás, golpeando una repisa y cayendo al suelo. Es una acusación valiente hacerla a uno de mis socios comerciales, especialmente sin pruebas, dijo Rickle. Por eso recurrimos a ustedes. Soltó Tom. NIRF es una organización grande y nos resulta difícil descubrir la verdad. Por ahora, solo tenemos testigos. Pero comprobarlo es algo que se puede hacer fácilmente, ¿no? ¿Y no te ayudaría también a impedir el origen de las soluciones infectadas, especialmente si están justo delante de tus narices? Tom apostaba a que Rickle era una persona justa y querría deshacerse de las soluciones infectadas también. Necesitamos pruebas. Si puedes conseguir pruebas de que Rumper está detrás de esto, entonces podemos pasárselas a la Rosa Blanca y él podrá detenerlos. Gary realmente necesita tu ayuda. Todos necesitamos tu ayuda con esto. Cuando Tom gritó la última línea, inclinó la cabeza y miró al suelo. No tenía nada que pudiera convencer a Rickle de que aceptara la petición. Sin embargo, esperaba que una serie de cosas pusieran a Rickle en acción. El hecho de que el padre de Gary trabajaba para él y lo ayudaba, y el sentido de carácter de Rickle en primer lugar. Las soluciones infectadas son un problema, dijo Rickle. Me ocuparé de ello por ahora. Cuando obtenga una respuesta o alguna información, enviaré a alguien a Slough. En cuanto a ti, dime, ¿qué es lo que te interesa? Finalmente, Tom levantó la vista con una ceja levantada, confundido. ¿Por qué estaba haciendo esa pregunta? Me interesan las soluciones alteradas y tratar de deshacerme de ¿no es eso? Parece que a ti también te gusta experimentar con las cosas. Si no hubiera barreras, ¿en qué te gustaría trabajar? Y responde con la verdad, ¿puedo saber si mientes o no? Tom miró profundamente a los ojos de Rickle, y en ese momento, no supo por qué, pero dio su respuesta. Videojuegos, dijo Tom. Ya veo, respondió Rickle. Puedes irte. En el futuro, podría ayudarte a lograr tu objetivo y hacerte una visita, aunque existe la posibilidad de que mi aspecto sea diferente. Buena suerte, Tom Green. Tom hizo una rápida reverencia, dio las gracias y abandonó el laboratorio lo antes posible. Cuando llegó al otro lado de la puerta, por fin dejó escapar un profundo suspiro. Espera un segundo, ¿y cómo sabía mi nombre? En lo que quizás fue uno de los momentos más tensos en la vida de Tom, todo terminó así. Estaba en un coche de regreso a Slough con Olivia y Maggie a su lado. No hubo problemas descabellados, ni sangre derramada, ni ningún tipo de saga que fuera necesaria para sacar a Tom de problemas. Estoy empezando a pensar que Gary podría ser la causa de todos los problemas, dijo Marie, sentándose delante y mirando por la ventana. Ella tenía pensamientos similares a los de Tom porque todo iba bien. Al menos eso es lo que pensó Tom. Estaba seguro de que Rickle había accedido a la petición, ¿verdad? El coche que habían tomado regresó al Wolf's Pub Club, donde todos esperaban a Tom dentro. Cuando entró por la puerta, Gary corrió hacia Tom y lo revisó por todos lados. ¿Estás bien? No te lastimaste ni nada, ¿verdad? No hubo ningún problema, no te inyectaron el suero infectado ni nada. Tom sonrió mientras levantaba los brazos y se giraba, tratando de darle tranquilidad a Gary. Está bien, estoy bien y. Gracias por preocuparte por mí, dijo Tom. Le conté todo a Rickle y no parecía que él supiera de dónde provenían las soluciones infectadas. Y él aceptó ayudarnos. Dijo que enviaría a alguien con la información cuando encontrara algo. Si encuentra algo, corrigió Kai. Por el padre de Gary, Rickle debería ser una persona cuidadosa, pero permitió que alguien vendiera soluciones infectadas sin que él se diera cuenta.
Quiero decir, puede que sea el hecho de que es un fundador y nunca esperó nada, pero aún más, eso significa que Rumper podría haber borrado todas sus huellas, dijo Kai. Lo que dijo Kai era cierto, pero aún así, era una buena noticia para el grupo. Sin involucrarse directamente, podrían reunir información sucia que permitiría a la Rosa Blanca actuar también. Si también contaban con el apoyo de Rickle, significaba que la Rosa Blanca estaría aún más segura de actuar contra ellos. Kai era muy consciente de que la Rosa Blanca era cautelosa a la hora de incriminar a todo Nirf, y con buena razón. Con su influencia sobre las otras bandas y los retrievers que tenían. Lo siento, dijo Tom de repente mientras se enfrentaba a Gary. No conocí a tu padre. No lo vi allí, solo a Rickle, así que no tengo novedades al respecto. Inmediatamente Gary le dio una palmadita en la espalda a Tom. ¿Qué estás haciendo? ¿Te dije que mantuvieras al tanto a mi padre o algo así? Si él quiere verme, vendrá a verme como antes. La verdad es que estuve preocupada por ti todo el tiempo. No tienes por qué disculparte. Si acaso, yo lamento haberte puesto en una situación tan difícil. Gary y Tom eran verdaderos amigos. La incómoda relación que tenían desde la secundaria había continuado. Aunque eran tan diferentes, eran increíblemente cercanos, y Gary estaba feliz de tener a Tom todavía a su lado a pesar de todo lo que había sucedido. Comenzó a sonar una melodía y Kai rápidamente tomó su teléfono. No dijo nada mientras bajaba lentamente la mano hacia su costado y se volvió hacia Gary. Son noticias de Rosa Blanca, lo encontraron a Hayden. Rickle se había quedado en su laboratorio desde que escuchó la noticia de Tom. Había estado en dos lugares. Por un lado, estaba trasteando con una serie de dispositivos, pero luego se detenía parcialmente, mientras también buscaba archivos y trataba de recopilar información en otra área. Finalmente, se sentó en una de las mesas del taller y empujó un montón de piezas frente a él. Luego apoyó la barbilla en ambas manos mientras comenzaba a pensar. ¿Cómo ha podido pasar esto? Dijo Rickle. Lo esperaba, incluso lo esperaba desde dentro, pero no pensé que te pasaría a ti, Rumper. ¿Te están tendiendo una trampa? ¿Te están chantajeando o lo estás haciendo por dinero? Nada de eso parece ser el caso. Pareces ser una persona honesta. Rickle empezó a recordar el momento en que conoció a Rumper, un hombre inteligente, arqueólogo y uno de los primeros en descubrir algunos de los fósiles de las bestias muertas. No fue solo porque había iniciado la empresa con este hombre que Rickle confió en él. Rickle también había salvado la vida de su esposa, algo que no podía curarse por medios normales. Rumper había dicho que estaría en deuda con Rickle para siempre, y Rickle podía decir que no estaba mintiendo. ¿Y qué ha cambiado? También es molesto que ella no haya previsto algo así. Ella me da cosas y cosas por el estilo, y yo tengo que evitarlo todo. A veces es agotador, muy agotador, dijo Rickle. Estas cosas, se repiten una y otra vez. Se oyeron unos pitidos y unos golpes desde el otro lado de la puerta. Cuando se abrió, entró un hombre que vestía un traje oscuro que casi parecía haber absorbido la habitación blanca. Sus pesados pasos resonaron por toda la habitación. ¿No estás trabajando? Eso es muy extraño para ti, dijo Dean. Un amigo de tu hijo vino a visitarme. Dean se quedó paralizado por un momento pero no dijo nada más. Tienes que prepararte, trae todas las herramientas que puedas. Vamos a estar bastante ocupados y tienes que estar listo para la pelea, ordenó Rickle. Bien, dijo Dean mientras se movía hacia un lado del laboratorio. Al presionar algunos botones en la consola, una de las paredes comenzó a descender, revelando una pared entera de diferentes armas que resumaban poder. Armas incluso más allá de las que tenían los cazadores alterados. Por cierto, ¿cómo estaban? Preguntó Rickle. La familia Talen estaba muy bien, respondió Dean. No estoy demasiado ocupado, tiendo a responder. Actualmente, el cielo nocturno estaba afuera, y tanto Dean como Rickle estaban atravesando un bosque denso. Había una gran cantidad de árboles con hojas caídas en el suelo. Dean tenía brazaletes metálicos atados a sus dos antebrazos y en su espalda llevaba lo que parecía un estuche de guitarra. Los dos habían viajado en coche durante un tiempo, y al observar los alrededores, Dean no vio vida de ciudad ni de pueblo. Solo había muchos campos extensos y bosques. Incluso con el auto, se habían detenido en un lugar aparentemente aleatorio. No entiendo por qué tenemos que viajar de esta manera, dijo Dean mientras seguía caminando. Según sus cálculos, ya habían recorrido 2 millas. ¿Qué, quieres usar el teletransportador? Respondió Rickle. Sé que lo usamos antes, pero no es algo que instale en todas partes.
Hay varias tecnologías que ayudarán a la humanidad a aumentar su fuerza. No creo que sea el momento adecuado para esto. Por lo tanto, tener este tipo de cosas en lugares aleatorios no es lo mejor. ¿De verdad crees que si alguien encontrara algo así, sabría cómo replicarlo? Preguntó Dean. He estado siguiendo tus estudios desde hace un tiempo. Puedo entender algunas cosas que has creado, pero ahora tienes conocimiento que se remonta a, ¿cuánto tiempo atrás? ¿Miles de años? No creo que si lo encontraran, pudieran replicarlo. Puede que tengas razón en eso, respondió Rickle. Pero hay razones para ello. Los humanos son reacios a trabajar juntos. Con un número suficiente de ellos, tal vez podrían lograr esas cosas. Cuando una amenaza peligrosa se cierne sobre toda la Tierra, el mundo se une. Esta era sin magia es difícil, reemplazada por la tecnología y el proceso de transformación. Las personas construyen sobre la base del conocimiento de los demás. Para crear una aplicación en tu teléfono no es necesario conocer el funcionamiento de Internet al dedillo, y debes saber que si otros descubrieran esta tecnología, surgirían preguntas. Claro, porque para ellos todavía deberías ser un hombre muerto, respondió Dean. Dean apenas tenía preguntas directas para Rickle. Solo sabía algunas cosas aquí y allá. El hecho de que Rickle era un vampiro que había vivido durante un tiempo increíblemente largo. Sin embargo, Dean no sabía casi nada sobre los vampiros. La historia de los hombres lobo que había aprendido ni siquiera los mencionaba mucho. Una sociedad que se escondía en las sombras y, sin embargo, por alguna razón, Rickle también se escondía de ellos. Sin embargo, lo que no le gustó a Dean fue el hecho de que los asuntos empezaban a involucrar a su hijo. Aunque Rickle es un vampiro, debido a que se mantiene alejado de los demás, no se involucra directamente, así que dudo que se involucre con Gary, pero para que Gary solicite esto, ¿qué está pasando? Por cierto, hay una razón por la que estamos caminando, añadió Rickle. Rumper estaba a cargo de los sitios de excavación. Su base de operaciones se desplazaría en función del lugar donde se encontraran los fósiles. Los desenterraría, extraería información valiosa y, finalmente, los enviaría a una de las otras ubicaciones del NIF. Continuamos enviando fósiles a otros yacimientos y todo parecía ir sobre ruedas. No soy de los que molestan a nadie cuando está haciendo su trabajo. Ahora mismo nos dirigimos a la última base y al lugar de excavación. Más adelante, Dean pudo ver finalmente los grandes reflectores que brillaban a lo lejos. El sitio de excavación debía abarcar varios kilómetros. Había grandes excavadoras junto con taladros y otras maquinarias cuyo propósito ni siquiera conocía. Enormes montículos de tierra se abrían hacia los costados, dejando al descubierto grandes áreas de terreno. En el centro de todo esto había un edificio cuadrado, construido con materiales sólidos pero que no parecía una estructura permanente. Si tuviera que adivinar, aquí es donde estaría Rumper, afirmó Rickle. ¿Intentaste enviarle un mensaje de texto? Preguntó Dean. ¿Para avisarle que íbamos a venir? ¿Por qué crees que caminamos hasta aquí? Intenté ponerme en contacto con él, fingiendo que era por motivos de trabajo, pero no obtuve respuesta. Parece que debe tener algún tipo de sexto sentido que le advierte que se avecinan problemas. Por eso estoy tratando de llegar a él antes de que huya. En la primera observación, debido a que era de noche, el trabajo parecía haber cesado. Dean pensó que esto era normal hasta que llegaron al primer gran sitio de excavación y se quedaron en el borde, mirando hacia adentro. Pudo ver un gran sitio rectangular, como si un ser gigante acabara de arrancar parte de la tierra. Luego había varios túneles grandes que conducían en diferentes direcciones. Es extraño, dijo Rickle. Nadie está trabajando. Son más de las 6 p.m. No aceptaría un trabajo si fueran más de las 6 p.m., afirmó Dean. Sí, y aún así, ahora mismo estás trabajando para mí. Además, esto es diferente. A estas personas les pagan bien por sus servicios. No abandonarían un sitio así como así. Y debes saber que NIRF no es la única que puede realizar las soluciones alteradas. Algunas empresas incluso pueden recurrir al robo, por lo que se supone que debe haber guardias en todo momento. Rickle saltó al pozo, mientras Dean vio una escalera y comenzó a descender. Cuando Dean finalmente llegó al suelo, se preguntó qué estaba mirando Rickle, ya que al otro lado del pozo había un grupo de personas paradas en el borde. ¿Quiénes son? ¿No parecen científicos?, preguntó Dean. No, son retrievers, respondió Rickle.